Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologist, ya sabes, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que mandan los receptores, porque hemos tenido traspaso de Jalen Waddle ya hace unos días atrás, el receptor estrella ya ex de los Miami Dolphins que se marcha a Denver Broncos, y también acabamos de tener en el día de hoy dos renovaciones de receptores en los Seahawks. Una, la de Jackson Smith-Njigba, el último jugador ofensivo del año de la NFL, que se convierte en el receptor mejor pagado de la historia hasta hoy. 4 años, 161,8 millones de dólares es lo que va a cobrar. Y también, para aquellos amantes de Seattle Seahawks, Jake Bobo se queda en los Seattle Seahawks también. Ha renovado también Travis Kelce. Ha habido ese maravilloso, para algunos, no tan maravilloso para otros, partido de flag organizado por Tom Brady con estrellas NFL y estrellas del flag también, que tenemos cosas que comentar y mucho más en este podcast del Capologist, que ya sabéis que está doblemente patrocinado. En primer lugar, por la gente de Stripes, ya sabéis que se van a Roma a hacer una maratón, es una locura, y que si queréis saber todo lo que tienen preparado para esta temporada, solo tienes que entrar en su web, stripes.es, o en sus redes sociales, @tripsespana. Dentro de poco tendremos un pasajero NFL para comentar cositas, porque también van a estar involucrados con nosotros en todo el tema del draft, así que ahí está Stripes. Y por supuesto también la gente de Rock and Blues Café Zaragoza, el lugar cada vez más cerca del programa con el que abrimos la temporada 2026, que será allí, como siempre en la jornada 1, en un sitio al que tienes que ir sí o sí, ya no solo ese día del draft, sino cualquier día del año, en la calle 4 de agosto en pleno tubo en Zaragoza, para disfrutar de la mejor música en directo, del mejor ambiente, de la mejor bebida. Rock and Blues Café Zaragoza. Nacho Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ya de vuelta por casa y muy bien, la verdad. Semana interesante. Queda un mes exacto para el draft hoy. Correcto. 23 de abril será la primera noche del draft. Y bueno, ha pasado lo grande de la agencia libre, pero quedan semanas muy interesantes de cara a ese gran, sobre todo el gran primer día este año. Es el momento de los receptores estos días, ¿eh? Entre lo de Waddle, Smith-Njigba. Bueno, se están moviendo Bueno, también. Por cierto, estáis muy viajeros hoy estos días, los colaboradores del Capologis, ¿eh? Entre una cosa y otra, la verdad que os movéis bastante. bueno, algunos por ocio, el que está aquí abajo mío, y otros por trabajo, pero sí. Mira, haciendo una parada en Madrid de tan solo creo que un par de días en su Tomasi Holidays World Tour. Santiago Tomasi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos. La verdad es que sí, mucho viaje, mucha aventura. Veremos qué tal se da la siguiente. Y bien, con ganas de hablar un poco de NFL, la verdad. ¿Te da tiempo a seguir lo que está pasando con tanto viaje o has desconectado un poquito? He desconectado un poco, pero aprovecho estos días aquí en Madrid para conectarme para poder estar en este programa. ¿El partido de Flag lo has visto o no? Es una charada como otra cualquiera, quiero decir. Creo que es cero relevante. Es un partido donde los jugadores de Flag, en cuanto ven que ya han ganado, se dejan ir. Los de la NFL pues hacen la gracia patosa y ya está. Con Sí, gente como pero Logan Paul por es ahí. verdad, el partido en sí no me parece analizable para nada, evidentemente, pero sí que me ha dado la sensación, Tomasi, al menos en Estados Unidos, ha abierto un debate que tú ya planteabas hace tiempo. En el sentido de, oye, tienen que ir a los Juegos Olímpicos, los jugadores NFL, no sé cuánto. Ahora ya en Estados Unidos se empieza a decir lo que tú ya decías, y lo que Nacho también, bueno, en general todos, de esto no Bueno, es tan sí. fácil como extrapolarlo. O sea, quiero decir, para mí lo importante de ese partido, en el que, bueno, para el que no lo haya visto, un evento que se iba a hacer en Oriente Medio, que con todo el tema que está pasando allí, el conflicto armado y demás, se ha traído a Los Ángeles y han jugado Joe Burrow, Jalen Hurts también creo que estaba por allí. Había varios. No sé si estaba Davante Stephon Adams, Davante Diggs. Adams. Hotel Beckham jugó, bueno, Eso es. bastante jugador en Varios NFL. jugadores y leyendas NFL, Tom Brady, jugaron contra un equipo de flag. Había dos equipos de leyendas NFL y un equipo de flag, si no me equivoco. La selección Eh, estadounidense. había La uno selección, había uno de exjugadores, otro de jugadores y eso es. el del flag que les pegó Eh, una paliza a los dos. Eso es, los jugadores de Flag le pegaron una paliza. Entonces, me parece más interesante, Tomasi, el debate que ha abierto eso que el partido en sí, ¿no? ¿O no te lo parece? Pero el debate me parece que es un poco pues la estupidez supina que muchas veces tiene, sobre todo Estados Unidos, de no, si llevemos a quien llevemos, ganamos el oro. Bueno, pues no funciona así.
Es como si alguien se planteara, yo que sé, que porque hay muy buenos atletas en los 100 metros, bueno, que narices, es intentar hacer lo de Jamaica en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero en su versión cutre. Bueno, Con Jamaica en los Juegos Olímpicos de Invierno lo de meter a atletas de 100 metros lisos en un bobsleigh, porque técnicamente tienes que correr rápido los primeros 100 metros. Sí, pero necesitas una preparación específica. El flag no es fútbol americano en el sentido literal, es tan fácil como eso. Yo para mí es como si hacer la extrapolación fútbol-sala. O sea, Sí. que está muy bien, que se parecen, pero que no es lo mismo. O sea, y es una cosa que el Comité Olímpico Estadounidense y la Federación de Fútbol Americano de Estados Unidos, que existe, van a tener que ver en los próximos 2 años. Que si quieren ir con lo mediático y el marketing, o si quieren ir con los jugadores que de verdad merecen jugar unos Juegos Olímpicos y ganar un oro como jugadores de flag, que son los que se dedican a esto. O sea, yo ya te adelanto lo que creo que va a pasar, que es que va a haber una mezcla en la que van a meter a un quarterback y a un receptor y el resto el equipo de flag. Claro, y el día que el partido sea un poco más complicado, de repente lo van a ver así, el Mahomes y compañía, que no van a ir Mahomes, va a ir, no sé qué quarterback irá, pero el de la NFL lo ve así desde la banda, ¿no? Entiendo. Pero la porque fotito al final, la evidentemente, no puedes apartar el aspecto mediático de todo esto. Y esto es lo que yo llevo defendiendo un tiempo. No porque merezca. Ya, pero puedes perder un oro. Yo es el tema que no es que. creo. Sí, es que sí lo puedes perder. El tema es que lo puedes perder en alguna situación, pero yo el tema es que creo que con la cantidad de eventos que hay en los Juegos Olímpicos, creo que esto va. O sea, digo, creo que vaya quien vaya a nivel mundial, va a ser 12 segundos en el telenoticias de la noche de la 1. Salvo si pierde Estados Unidos. Bueno, si pierde, hombre, claro. Bueno, tampoco, es que pasarán a la siguiente. Sí, porque pasarán a la siguiente y habrá habido o tenis, o habrá habido fútbol, o habrá habido natación, o atletismo, el tema es, o ciclismo, pero el tema es, si tú metes un deporte olímpico que lo metes exclusivamente para ganar un oro, porque los deportes de exhibición están metidos para que el país anfitrión infle un poco el marcador con oros, si lo pierdes es noticia, si lo ganas no. Es como si metes el béisbol y de repente te gana Venezuela. Ah, no, que eso ya les ha pasado. Quiero decir, ese es el plan que tiene ahora mismo Estados Unidos. No, es que si lo metemos, ganamos el oro seguro. Tú pierdes el oro y va a ser noticia en Estados Unidos durante 3 semanas. Gánalo y no le va a importar absolutamente a nadie. Yo lo que te planteo, Nacho, yo no. El resto del mundo nos da igual. Yo no estoy de acuerdo contigo. Vale. Yo lo que te puedo decir es que, como mínimo, en Estados Unidos, ponte, la NFC, si no me equivoco, es la que da los Juegos Olímpicos. Si lo da la NBC y tiene 3 canales de Juegos Olímpicos, ¿vale? Si no va ningún jugador NFL, y te digo más, si no va un quarterback NFL, solo se ve la final en esos 3 canales. Si va un quarterback NFL y el resto del equipo de flag, se ven todos los partidos en uno de esos 3 canales. Sí. Te lo garantizo. Pero Paco, la NFL o la gente que está organizando el llevar a gente de NFL al flag no está pensando en el mercado americano. Están pensando a ver si podemos rascar algo a nivel internacional. Están buscando. Si alguien cree. Y van a rascar más con un quarterback NFL, ya sea Joe Burrow, que es el que ha dicho que quiere ir, por ejemplo. Van a rascar mucho más con Joe Burrow que con el equipo full flag. Que reitero, esto no supone que yo esté de acuerdo. Yo creo que lo justo es que vaya el equipo de flag, que es el que se lo ocurra todo el año. Pero van a buscar un equilibrio. Yo no sé quién va a tener los derechos de los Juegos Olímpicos. No sé si es Teledeporte, si es Eurosport con Televisión Eurosport, Española, si no me equivoco. O sea, siempre son ellos dos. Yo te digo que me sorprendería mucho que en Teledeporte o en el canal principal de Eurosport o en el segundo canal de Eurosport que siempre están con los juegos, veamos algo en directo del flag. Juegue el burro o juegue hay un comentario ahí que es tramposo, que es lo de Teledeporte. Obviamente, si no clasifica una selección española, no lo va a emitir Teledeporte porque no va a tener los derechos. Quiero decir, recordemos que cómo funcionan los derechos televisivos aquí en España de los Juegos Olímpicos. Es Eurosport / la cadena privada, por así decirlo, tiene todos y cada uno de los minutos de los Juegos Olímpicos, todos, la competición que sea. Teledeporte / Radio Televisión Española, que es quien tiene los otros derechos, tiene las pruebas que compiten españoles y aquellas pruebas que consideran de vital importancia. Es interés decir, nacional, ¿no? el torneo de baloncesto, la final de tenis, la juega un español o no, fútbol, seguramente la mitad del torneo al menos, y los 100 metros lisos, 200 metros lisos, natación, etcétera, etcétera. El flag no va a estar ahí. Exacto.
Pero que Bueno, pero es todos lógico. estamos de acuerdo O sea, y No, es ahora totalmente avanzamos a lo lógico, me refiero. siguiente. Todos estamos completamente de acuerdo en que mediáticamente, dentro de Estados Unidos y fuera, va a vender mucho más Joe Burrow de quarterback que el que sea de quarterback de flag. Que reitero, no estoy de acuerdo, Que pero. Doucet, pero que el tema es que está muy bien la esto mediática y está muy bien el jaja, es que Estados Unidos. Los que jugaron el otro día pierden contra México y pierden contra Canadá. Tan fácil como eso. los de- ¿Mm? Sí, porque aparte la gente se cree que van a hacer una preparación específica. Y no van a hacerla. Coño, estos se van a plantar en Los Ángeles 2 días antes, les van a dar una pelota y el cinturón y se lo van a poner. Y se van a poner a jugar como si estuvieran en el patio de su casa. O sea, esto es así. Y lo entiendo Bueno. perfectamente, porque van a estar en medio de la pretemporada de la temporada 2028, que eso me parece un caos tremendo. O sea, yo si fuera un equipo, hay una pregunta de si los equipos le permiten. Yo si fuera un equipo no permitiría Sí, a un mira. jugador de mi equipo ir a los Juegos Olímpicos. A ninguno. A ninguno. De hecho, la lanzo ya porque nos la hacen precisamente a raíz de este torneo, que no era por donde quería empezar, pero me parece muy interesante el debate. A ver que la tengo. Ah, mira, JTTA dice: los equipos cuyos jugadores en activo están jugando ese torneo de flag no tienen algo que decir respecto a dicha participación. El riesgo de lesión es muy alto y Burrow no es alguien de hierro, precisamente. Yo creo que no tiene nada que decir, ¿no? Lo que pasa es que si se Hombre, lesionan, sí hay una penalización para el Claro. jugador, pero. Hombre, y pueden decir, quiero decir, al final estás haciendo una actividad deportiva fuera de tu tal y no sé qué. No es lesiva, no es, yo que sé, hacer paracaidismo, pero Sí, pero yo recuerdo Bueno, que, por ejemplo, cuando vinieron Micah Parsons y Andrew Cisco aquí a Barcelona, que vinieron a dar un clinic y Andrés. hacían varios clinics, Andrés Cisco, perdón, que no es lo mismo, pero para que me entendáis, no podían llevar ningún tipo de ropa ni distintivo de los equipos NFL. Es decir, Bueno, es que. porque durante la off-season se entiende que están como fuera, no fuera de contrato, pero sí fuera de la disciplina del club, ¿no? Entonces pueden Sí. hacer un poco lo que quieran bajo su cuenta de riesgo. Claro, eso puede llevarte a perjudicarte, porque si te Bueno, lesionas, pues te pueden cortar el contrato. Pero sí, sí. Hay una. Y desde el último convenio se endureció mucho esto con el tema de las non-football injuries. Se considera cualquier non-football injury cualquier lesión que tengas fuera de una instalación NFL. O sea, cualquiera de estos jugadores el domingo se rompe una muñeca o se parte un tobillo y llega. Si se pierde la temporada, no cobra el salario que tenga para la temporada, ¿eh? O sea, y el equipo tiene que potestad para reclamar ese dinero. O sea, sí. Eh, también si se lesionan entrenando por su cuenta con sus preparadores físicos en verano, ¿eh? O sí, sea, que se considera cualquier lesión que no pase en una instalación NFL, es decir, en un estadio o en una instalación de una franquicia. Y es así como está el tema, entonces. también te digo, Yo, este es un evento que va bajo el amparo de la NFL y que son Sí, jugadores súper, sí, súper, sí, hiper, mega, que tienen sí, la, sí. la posición de poder. Quiero decir, si esto lo hace el receptor 3 de los Steelers, mañana está cortado. Pero Bueno, como lo hace bueno, Joe Burrow, pero pues no le van a cortar. Bueno, Ya te lo digo yo. bueno, pero se ha hablado mucho esta semana de que, por ejemplo, que los Rams estuvieron en llamadas por ciertos receptores. O sea, Davante Adams estaba en el evento y un jugador que si se lesiona mañana a los Rams no tiene ningún problema de decir adiós. Sinceramente, ¿Mm? suena un poco demasiado, pero los Rams no tendrían ningún problema en decir a Davante Adams muchas gracias, por todo. Bueno, Y bueno, y pues está del sí. Beckham de por medio que sigue buscando contratos, que no va a tenerlo, pero sigue buscándolo y tampoco. Pero bueno. Nada, el tema es eso. Vamos a otras Van a tener que cosas. decidir si quieren ir con los mejores o con los mediáticos y ya está. Pero bueno, tampoco Sí. nos va a importar porque Eh, yo no tengo previsto ver ni un minuto del flag en los Juegos Olímpicos. Hombre, yo sí, a mí me interesa, ¿eh? Yo, Eh, yo. por cierto, hablando de mediáticos, Jackson Smith en Jigba, lo más reciente, después hablamos de Waddle, porque hay que hablar de receptores y hay que hablar del receptor mejor pagado de la historia de la liga por ahora, porque el próximo que renueve probablemente, no sé si es Pucanacua el próximo que le toca, va a cobrar más. Pero bueno, Bueno, más de 160 millones de dólares, la cifra exacta no sé si eran, Nacho, 161,8 aproximadamente. 168. 168, perdón, me ha bailado ahí el 8. Son 120 garantizados por 4 años de contrato. No sé si era lo esperado, yo creo que sí, que se convirtiese en el mejor pagado, el jugador ofensivo del año pasado, más de 1.700 yardas, 10 touchdowns aéreos y un jugador clave, evidentemente, en la Super Bowl de los Seahawks. No había duda con esta renovación y bueno, las cifras, lo dicho, si renuevas a un jugador de este tipo de nivel, tiene que ser el mejor pagado, no hay duda.
Sí, completamente. Estaba claro que iba a pasar y Seattle lo hace tan pronto en gran parte también porque está ese tema con Puka Nacua también en la misma offseason, jugadores del mismo draft, que así como a Jackson Smith-Njigba todavía le quedaba la opción de quinto año que le dieron esta semana, ahora tiene 6 años de contrato con el cuarto y el quinto más los 4 que ha sumado. Puka se le acaba el contrato después de esta temporada y van a renovar los dos esta offseason, entonces básicamente el que renovase después iba a ser un poco más caro. Entonces, Jackson Smith-Njigba ha salido por 468, pues Puka va a salir por 470, seguramente en algún momento del verano para los Rams. Y bueno, bastante lógico. Al final, jugador que ha dado un rendimiento increíble los 3 años en Seattle, de menos a más. Ya el 2024 fue muy bueno y el 2025, pues, es argumentable que ha sido el mejor jugador en general de toda la liga en la temporada. O sea, realmente no ganó el MVP porque no juega de quarterback, pero para mí la temporada de Smith-Njigba es mejor que la de Stafford o la de May. Y pues es debatible con Myles Garrett, pero puede ser el mejor jugador de la temporada. Y encima, pues ganando el anillo después. Y poco más, es que no. Ahora tiene 6 años de contrato con Seattle, 4 años garantizados a 120 millones, a 30 millones por año. Y ya veremos qué pasa a partir de 2029. Y nada, bastante lógico, números bastante estándar, un poco más que Chase en todo y a otra cosa. Bueno, esa es la apuesta que hizo Seattle el año pasado. Nos acordamos, Tomás, y con ese traspaso de DK Metcalf apostaron por Smith-Njigba, les ha salido bien y ahora tienen que pagar el contrato. Yo creo que aquí nadie tiene ningún tipo de duda, vamos, y si lo tiene que me la expliquen, con todo este tema. Bien renovado por el precio que tenía que ser y bueno, te aseguras a... Si no el mejor receptor de la NFL, que puede quien tenga debate con, por ejemplo, Puka Nacua, o con Ja'Marr Chase, o con Justin Jefferson, sí uno que está en esa élite. El que hizo la mejor temporada del año pasado, de todos los que has mencionado. Al final es lo que ha dicho Nacho, es el jugador, no sé si el mejor de la liga, pero es el que hizo una de las mejores temporadas el año pasado. Es un jugador ultra competitivo, ultra talentoso, ha mejorado todos los años. Le haces un contrato que es ligeramente superior al mejor que hay actualmente, tampoco te vuelves loco y ya hablaremos en 2029 si hay que hablar algo. Me parece que Seattle ha hecho el movimiento lógico y lo ha hecho lo más pronto posible para evitarse luego posibles desgracias. Otro movimiento que también se ha dado hoy, Nacho, Tomás, es el de Travis Kelce, que me llama la atención, Nacho, porque quiero que me lo expliques bien. Ya lo hablamos en su momento con el movimiento de Njoku, pero creo que ahora que es un movimiento más mediático, merece volver a explicarse. El contrato, según la noticia, habla de 54 millones 3 años. Pero la realidad es que es un contrato de 1 año, 12 millones con 3 de incentivos. ¿Por qué? Estos dumb years, ¿no? ¿Lo has llamado tú? ¿O lo llaman en Estados Unidos? Dummy years. Cuéntame. Bueno, ya lo explicamos cuando salió todo el tema de David Njoku, que sigue sin equipo, si no estoy equivocado. Sí. Bueno, al final, básicamente, tú no puedes hacer una designación 1 de junio con un jugador que acaba contrato. Entonces, si un jugador acaba contrato, te comes todo el dinero muerto de los años anulables, de los void years que se han ido metiendo en el contrato. Entonces, bueno, de cara a tener un poco más de flexibilidad en el cap, pues lo que han hecho es básicamente firmar un contrato de 3 años que el marzo, bueno, creo que es el junio del año que viene, en la offseason del año que viene, básicamente a Travis Kelce se le garantizan 40 millones para la temporada 2028, que es completamente impagable. Entonces, básicamente, Travis Kelce va a jugar este año por 12 millones más 3 en incentivos y el marzo que viene, pues van a volverse a sentar con los Chiefs y van a ver si juega por un dinero o si se retira y le cortan, básicamente, con designación 1 de junio y el dinero muerto que se iban a comer en 2027 se lo comerán entre 2027 y 2028. Esa es la única decisión, básicamente. Y bueno, de cara a la gente, pues... Que si Kelce decide seguir jugando el año que viene, o sea, no el 2026, sino para la temporada 2027, tendrían que renegociar el contrato. O sea que... Sí, no. O sea, obviamente. Obviamente, Travis Kelce el marzo que viene, pues oficialmente va a ser cortado por los Chiefs. O sea, luego pueden renegociar el contrato y que vuelva a jugar en 2027 para ellos, pero es la solución. Y de cara a la gente, a la agencia, pues le tienen ahí la marquita de que a un jugador de 36 años le han firmado un contrato de 50 millones. Cuando no. Es un poco, pero es un contrato de coña. Quiero decir, que a mí me parece muy bien y que es un truco contable. Pero a mí me hace mucha gracia el tuit original de no, Travis Kelce va a cobrar 50 millones, no va a cobrar 12. Ya está. Es decir, nosotros 38 millones existen en el éter. Que ya está bastante bien. No, está muy bien, pero me refiero a los otros 38 millones existen.
12 más 3 más en 3, es incentivos, que verdad. no sé si se han comentado en qué van esos incentivos, pero No, bueno, yo no lo 12 he más leído. 3. 12 más 3 va a cobrar que el 12 seguros, 3 ya veremos, que él sido durante la temporada 2026. Por, La que por lo que te estoy yo creo. leyendo o por lo que te estoy leyendo entre líneas, Nacho, te parece mucho, ¿no? No, ya lo hablamos en su momento, que él sí tampoco iba a jugar por 5 millones. O sea, a mí me parece que a aquel sí le sobra este año, sinceramente. Yo es lo que pienso. Que creo que es evidente que va a ser su último año en la NFL y que para mí hacía bien en retirarse, casarse, irse a tener la vida de jubilado y demás y dedicarse a grabar el podcast y a estar casado con Taylor Swift. Pero no, ha querido seguir un año más y a ver qué tal le va este 2026, pero bueno, yo creo que es prácticamente seguro que es su último año. Es Bueno, gira homenaje ya. sí. Metámonos en el tema Jalen Waddell, que me interesa, porque el miércoles pasado, si no me equivoco, o el martes por la noche, después de grabar el podcast, saltó la noticia, que es una de las grandes noticias de la offseason, y es que Jalen Waddell, número 6 de su draft, que no me acuerdo qué año es, que lo tenía por aquí y lo he perdido, se marcha El del traspasado 6, a los 21, ¿no? del 2021. Se marcha traspasado a los Denver Broncos. Lo hace junto a una cuarta ronda a cambio de una primera ronda que se marcha a Miami, la número 30 de este draft, una tercera ronda y una cuarta. Nos pregunta por este trade que se dio el otro día. Uno de nuestros oyentes, que se me ha ido el nombre aquí, Caos Reinante, Eduardo Fakis, dice que qué nos parece el traspaso por Waddell y también nos pregunta por Sean Payton, pero bueno, primero vamos con Waddell. A mí me sorprendió bastante el movimiento. Y si te digo la verdad, o si os digo la verdad, Tomás, y empiezo contigo, si te parece bien. eh, Evidentemente, nunca un equipo es perfecto, ¿no? Pero esto me deja a Denver. Yo lo primero que me salió a pensar es como máximo favorito en la FC. Es decir, si le colocábamos un punto débil a Denver, era esto. Un acompañante, un jugador en profundo, un receptor estrella, lo tienen. Bueno, Miras en el en resto del general fue el equipo. juego de ataque, ¿eh? Quiero decir, tampoco Bueno, pensemos que sí, este fue una cuestión de receptores. pero en gran parte, bueno, receptores tú no sabías identificar cuál era el uno y no tenías ese Tim go-to Patrick. guy, ¿no? Bueno, Eh, Courtland Sutton. O sea, Courtland Sutton es el mejor receptor de los Broncos. Ahora ya no, sí, pero pero lo bueno, era. yo creo que Jalen Waddell es otro nivel. Eh, para mí les sube bastante arriba en la AFC y ahora Sí, pero mismo todavía falta mucho, pero es un movimiento inesperado para mí, pero que, los pone muy arriba, ¿eh? para mí no son los favoritos, pero sí es un buen movimiento y es un movimiento lógico. Al final Denver tiene una serie de necesidades que en el 30 no vas a encontrar solución o no vas a encontrar una solución rentable a año 1, la puedes encontrar rentable a año 3. Tienes que saber dónde está tu equipo. Tu equipo ha llegado a una final de conferencia, la ha competido. Bueno, pues es el momento de firmar a jugadores que te puedan aumentar el nivel competitivo del equipo y Sutton lo hace. Me parece que es un buen traspaso y sobre todo que es un precio lógico para lo que te puede aportar Sutton. Waddle. Eso, Waddle, perdón, Sutton ya estaba en el equipo. Que llevo diciendo Sutton todo el rato, perdón. ¿Qué sensaciones te deja a ti, Nacho? Primero el Bueno, precio, si quieres, que no me ah, parece ninguna locura, ¿eh? Y que ah, indica que los equipos este draft no lo tienen muy bien valorado, la verdad. bueno, me parece el precio correcto, porque Waddle decía que leí el día que salió gente diciendo que era barato, a mí me parece un precio bastante correcto por Waddle. O sea, primera, tercera y cuarta, por mucho que no sean picks pronto en esas rondas, creo que está bien. O sea, tampoco. Waddle es un buen receptor, pero tampoco creo que si haces una lista de los 5 mejores o de los. O sea, va a haber gente que no lo meta en un top 10. Y es respetable. Pero bueno, yo creo que está bien, el precio está bien. El draft es lo que es. Ya lo han comentado muchas veces Álvaro y Guillaume. Y bueno, Denver ha valorado opciones, ha visto lo que llegaba en un 30, también debe haber peinado el mercado porque es verdad que sigue habiendo mucho receptor veterano libre en el mercado y al final, bueno, Miami ha sacado se han ido ahí a la Roca del Vallés, a Las Rozas y han puesto el outlet y nada, pues aquí han sacado un Waddle, que la verdad que está muy bien, la verdad que muy buen traspaso para ellos y a ver, han vuelto prácticamente con todo en ataque. O sea, realmente te pones a mirar la plantilla y el único cambio es Waddle, pero es un muy buen cambio. Denver, no sé si ha llegado a firmar a alguien como agente libre de otro equipo. Creo que el primer nombre diferente a lo que tenía en plantilla es Waddle. Sí, porque Y a además ver, nos lo preguntaban el otro día que
que estaba siendo raro porque habían renovado mucha cosa, habían confiado en el grupo, Bueno, pero no habían firmado absolutamente nada. bueno, a ver, han sido un equipo muy, muy fiable este año en la FC y tiene bastante sentido para ellos que vuelvan con prácticamente todo. La línea ofensiva es una de las mejores de la liga. En defensa tienen jugadores muy, muy interesantes. O sea, al final, Patrick Surtain fue el jugador defensivo hace 2 temporadas. Bonito, Garrett aparte, Bonito ha estado en la conversación por ser ese segundo mejor jugador de la temporada en defensa. Bueno, yo creo que tienen ciertos jugadores muy buenos. Les faltaba un playmaker ofensivo que ayudase a Sutton y a Knicks. Y Waddle es el jugador ideal para ellos. Así que, no, yo creo que tiene mucho sentido y a ver qué hacen a partir de ahora en ese draft, que obviamente pues no tiene primera ronda. Y mi Pero bueno, pregunta, Nacho, es, porque lo has medio dicho, pero quiero incidir en eso, ¿dónde deja esto a Denver? Es decir, ¿a ti te convence ese plan de renovar lo que tenían y traer a Waddle? Porque es básicamente el plan, ¿eh? sí. Yo creo que Tampoco con han hecho tiros de por ninguna medio, renovación que sea absurda, ¿eh? En plan, me refiero de gastar mucho dinero en un jugador que tal. no. Sí, pero que No, podían ya. haber cambiado otras cosas y no han cambiado nada, han mantenido lo que tenían, que funciona, ¿eh? Pero que hay veces que Bueno, equipos que van bien dicen, oye, yo qué sé, el right tackle no me gusta y lo voy a cambiar aunque Pero parezca desde fuera que bueno. funciona. a mí mi opinión con eso es que normalmente son equipos que han llegado ya a un nivel y necesitan dar un salto de nivel. Denver el año pasado dio un salto de nivel y no ha encontrado dicho techo. A lo mejor el techo es este, cuidado. A lo mejor el año que viene se encuentran con que tienen que moverse más. Pero de momento Denver pasa de no ser nada a ser un equipo que entra en playoff un poco de, bueno, de la forma en la que, es decir, no de mala forma, pero porque entras a un equipo que es candidato. Pues si estás produciendo esa mejora con un talento, no creo que haya motivo para mover ese talento a, oye, a lo mejor no les da para ganar el anillo, por así decirlo. Siendo todavía muy pronto en el año, Tomás, y quedando todavía el draft y quedan todavía movimientos y quedan muchas cosas por delante, ¿qué equipos te salen a ti por delante de Denver en la FC ahora mismo? Buffalo. Y Patriots. ¿Búfalo por delante? Sí. ¿Y ¿Por qué? Patriots? Y Patriots. ¿Por qué Búfalo? ¿Qué Patriots porque motivo? Patriots es por finalista, obviamente, es decir, el año pasado, y porque creo que tienen talento y no han perdido tanto talento. Stephon Diggs, pues al final ha jugado bien, pero da para lo que da, lo que hablamos del año pasado y lo que hablamos cuando firmó su contrato. Y el tema con Buffalo es que creo que Buffalo tiene bastantes mimbres para hacerlo bien. Tiene también una serie de carencias obvias. Una es obviamente el cuerpo de receptores. A mí la línea no me fío del todo y la defensa necesitan talento joven ya y que funcione. Pero creo que son cosas que pueden moldear a través del draft y me dan más confianza en lo que veo de talento en Bills, principalmente ellos salen, principalmente veremos con el nuevo entrenador, que lo que veo en Broncos ahora mismo. ¿Y tú, Nacho? ¿A ti te sale alguien por encima de Denver? Por encima, yo diría que no. O sea, yo creo que están ahí en el taller 1. Hay equipos que pueden estar muy cerca, que tienen que resolver ciertas dudas, como Houston, como los Patriots, como Buffalo, pero sí, Denver puede ir a la temporada pensando que son pues que pueden volver a ser el sitio 1. Al final, Y recordemos que, que la final de conferencia pasó por Denver este año. y que esto que se me entienda, porque ya me lo veo venir. No estoy echando de menos a los Patriots. O sea, quiero decir, me parecen también que son un equipo que está también arriba, New England. Pero a mí Bueno, Denver me da la impresión de que estuvo a un error de Steedham de la Super Bowl, porque fue un error de Steedham gordo. Entonces, si encima le metes a Waddle en la ecuación, yo solo hay un equipo que si hace un movimiento que estamos esperando que puede pasar, sobrepasaría en la AFC a Denver. Bueno, de hecho, pueden ser dos equipos. Si New England hace el movimiento de AJ Brown, me lo pienso. Y si los Chargers hacen el movimiento de AJ Brown, me lo pienso también. Los Chargers tienen que claro. encontrar estabilidad en esa línea antes que el cuerpo de receptores. Sí, los Bueno, pero se Chargers, han movido, ¿eh? los Ya, Chargers y los pero Texans tienen que resolver dudas con respecto a la línea ofensiva, por ejemplo. A mí Houston es otro equipo que si arregla la línea ofensiva me parece el mejor equipo de la AFC. hombre, Ya me lo defensivamente parecía la fueron el mejor equipo. Quiero decir, es que ahí sí que no puede haber O sea, sí. un debate sobre ello. Sí. O sea, si llegamos a septiembre y Houston tiene una línea ofensiva, yo te decir Houston es el máximo favorito para la AFC. Pero, Vale. pero bueno, habrá que comprobarlo, a ver ese draft también de por medio. Pero bueno, Denver, o sea, ya lo dijo Peyton en la temporada pasada, que este año sí que les estaba costando mucho más ver quién hacía roster y quién no, porque tenían un equipo mucho más completo y mucho más profundo. Y bueno, él piensa que
que a lo mejor a Seattle no, pero que a la FC sí que era suya en caso de que Bonix hubiera estado en la final de conferencia, y que con un año más de todo ese grupo pueden ser los que se la lleven este año y Eso parece, sí, la sí. Super Bowl. Y bueno, oye, Que no, por cierto, pueden pensarlo sin problema, la verdad. No es una que por locura. cierto, el gran cambio que ha habido, nos lo pregunta Eduardo Fakis en la misma pregunta, ¿cómo valoramos que Sean Payton haya decidido delegar por primera vez en su carrera el play calling en Davis Webb? Recordemos que Davis Webb era el entrenador de quarterbacks, sonaba muchísimo para ser coordinador de ataque en otros equipos, incluso entrenador jefe, sonó en algún que otro equipo, se lo quedaron los Broncos, lo han puesto como coordinador ofensivo y ahora tiene el play calling. Bueno. Bastante importancia ahí dentro, ¿eh? Bueno, se habla muy bien de él, la verdad. Se habla muy bien de Davis Webb. Y a ver, es curioso. Sean Payton siempre ha sido de estos entrenadores ofensivos que siempre lo ha llevado todo él. Y ahora, bueno, parece que lo va a delegar, que lo va a estar por encima supervisando todo y a ver qué coordinador ofensivo es Davis Webb. Si lo hace bien, pues será head coach el año que viene, evidentemente. Si ya estuvo a punto de hacerlo este año, pues el año que viene habrá más motivos. Y a ver esa unión. Con Knicks parece que tiene muy buen entendimiento. Y ahora pues le han dado un Waddle que te soluciona muchos problemas de playbook, la verdad. Así que Sobre todo te lo expande, que fue un problema el año pasado, que el playbook de Broncos no por culpa de Bonix, pero había momentos del partido que se quedaba un poco justo en el sentido de tenemos muchos cromos repetidos para hacer una cosa. Os quiero preguntar una cosa, de hecho le quiero preguntar a Tomasi, porque hay temas que, claro, como Tomasi ha estado, ¿cuánto? 2-3 semanas un poco descansando, bien merecido, pues ha habido temas que no ha podido opinar. Estar, Paco, para informarte. Vale. Has estado descansando cuerpo y mente, bien hecho, pero ha habido temas en los que no has opinado en este podcast, como el que nos pregunta J. Motos, que nos dice, es un tema ya tratado en el podcast, pero me gustaría saber la opinión de Tomasi. ¿Qué opinas del fichaje de Kyler Murray por los Minnesota Vikings? Veo mucho hype en redes sociales. Como seguidor de Cardinals, dice, sé de lo que es capaz, para bien y para mal. Ojalá le vaya bien. Tomasi, ¿cuál es la versión oficial de la casa Tomasi con respecto al fichaje de Kyler Murray por los Vikings? Que Minnesota tiene 3 cubis para empezar la temporada. Lo cual, en palabras de Nacho Cervera, que no son mías, significa que no tenemos ninguno. Pues eso es el caso de Minnesota. ¿Cuáles son los 3? Pues los 3 que hemos firmado este año. A JJ, que evidentemente tendría que ser el 1. A la hormiga atómica, que es el 2. Y a Carson Wentz, que pues yo qué sé, quiero decir, le hemos vuelto a firmar, imagino que porque el año pasado decidimos jugar con su hombro destrozado, entonces les hemos dado un contrato para que tenga un año más. Lo entiendo y me parece bien, pero es que fue dantesco lo del año pasado. Carson Wentz, es verdad, no me acordaba que había firmado también. Pero es que entre Wentz y Murray no llegas a 5 kilos entre los dos. El otro día lo hablábamos, mira, el otro día lo hablé con Adri Cobo y con Álvaro. ¿Es Murray el 1, Tomás? ¿Sí? No, es McCarthy. Sí, es McCarthy. Nosotros a día de hoy es McCarthy. No hay debate, no hay una QB controversia en Minnesota. El tema es, y entiendo el movimiento perfectamente, Kyler Murray es un jugador que viene prácticamente con salario de veterano y que es top 25 QBs por eso, y que es top 25 de los QBs NFL ahora mismo. Bueno, y lo va a ser durante la temporada del año que viene. Es decir, por tanto, tienes un titular funcional. Minnesota no ha necesitado mucho más que un titular funcional para pelear playoff con O'Connell. Es más, el año pasado no entra en playoff porque no tiene un QB que se asemeje a algo funcional. Ese es el tema principal. Claro, la situación a nivel aficionado es ¿a qué carajo estamos? Porque a mí el año pasado se me vendió que no, a Darnold no se le renueva porque es que McCarthy es poco menos que, el mejor QB de la historia moderna. No... Bueno, pero han pasado 12 meses. No salió bien, porque sea no salió bien, porque sea un general manager, porque sea un general manager ha sido despedido por esa decisión, por lo que sea, no puedo entender el porqué. Y ahora no hay general manager en Minnesota. Vamos al draft sin general manager, que es una estrategia innovadora, es una nueva estrategia, que bueno. Creo que vamos a hacer como Jumbo Visma en ciclismo, vamos a ir con una IA, y creo que no va a salir igual que al Jumbo Visma, mal. ¿Y a funcionar? No, pero ahora hablando más en serio. A ver, Murray es un movimiento que es una oportunidad de mercado obvia, que con O'Connell va a funcionar en el sentido de si hay que ponerle, pues va a jugar a buen nivel, porque al final es la gran ventaja que tiene O'Connell, que hace sistemas que ayudan mucho a QBs que tienen talento y Murray tiene talento. Pero la sensación es rara con el año.
o por lo menos mi sensación es muy rara, porque no sé a dónde vamos. No sé si es un equipo que quiere competir por playoff, es un equipo que quiere saber hacia dónde se dirige el año siguiente, es un equipo que ha perdido a múltiples veteranos por retiro. Es decir, ya no solo Thielen, que bueno, Thielen estuvo, no estuvo, etcétera, etcétera, pero Harrison Smith está, bueno, ya decidirá él, pero pinta que está retirado. Si Ham, por mucho que sea un fullback, que sea un jugador clave dentro de la veteranía de ese equipo, está retirado. Y es un equipo que se tiene que renovar y que tiene que tomar decisiones. Y el tema es que cuando tu principal decisión es la posición del QB es que tienes un problema gordo. Entonces, pues ahí es donde está Minnesota. El fichaje de Murray como tal está bien. El porqué del fichaje de Murray es lo que preocupa. Bueno, oye, Tomás, ¿eres el único que falta de este podcast por opinar de lo de Crosby? Sí, supongo que sí, público? pues no he opinado. Porque tenemos una pregunta al respecto. Dime primero Vale. tu opinión y ahora hago la pregunta porque la verdad que lo que nos propone Gori es bastante interesante. La verdad que en este podcast hemos encontrado bastantes disyuntivas o opiniones diferentes. Nacho y Rafa lo tenían muy claro en el podcast especial que hicimos en cuanto a que los Ravens habían hecho lo que tocaba y ya está. Sin embargo, Adri y Álvaro el otro día también estaban de acuerdo en que no era una gran conspiración para estropear la cosa a los Raiders, pero que sí que había cosas que no cuadraban. ¿Tú en qué punto estás? A ver, yo he leído mucho sobre todo los comentarios de la gente. He visto que a los Ravens se le pone como poco menos que santos varones que han protegido la integridad de la liga o como los mayores criminales de guerra que han existido. Entonces me resulta gracioso, como siempre en estas situaciones. A ver, mi opinión es que la situación es una mierda. Porque la situación es que has fastidiado a un jugador, como es Crosby, y que has firmado a un jugador por exactamente su mismo contrato en Hendrickson. Claro, el concepto este de, no, el plan era tener a los dos con el mismo exacto contrato en los dos seches y por tanto funcionar, me suena raro. Me suena raro porque no me parece muy razonable. El concepto de repente nos quitan a Lindenbaum y se me cae el plan de off-season, sí me cuadra mucho más. Y esto no tiene que ver con el movimiento Crosby, ¿eh? Pero sí que los Ravens de repente tienen un problema, tienen un agujero que tienen que resolver a cambio de otro dinero, lo cual te lleva a reorganizar prioridades. Yo no creo que haya una conspiración o que no haya una decisión de no, es que los Ravens sabían el resultado, pero lo cambian para fastidiar, pero sí que por el timing se beneficiaron de la situación. Si pudieran Bueno, aprovechar la situación, que eso es lógico. La duda que me genera ahora es, uno, cómo está Crosby de verdad, porque obviamente hay un tema aquí que es lo del test médico. A ver, Crosby no iba a pasar un test médico tal y como ha sido la operación. Era físicamente imposible. El tema, que es donde yo, bueno, no tengo más dudas, pero sí me genera más interés, es qué es lo que han visto los médicos de Ravens y los médicos otros preguntados, entre ellos el de Cowboys, en esa rodilla, para determinar que a pesar de la operación no va a quedar bien o no va a quedar lo suficientemente bien como para gastarte el precio que te vas a gastar y por tanto quieres reducir el precio del traspaso porque consideras que es excesivo para un jugador con esa lesión. Eso es lo que me genera dudas. No a nivel ético de Ravens, sino a nivel dudas deportivas sobre Crosby. Luego a los implicados, a ninguno de los dos le ha salido excesivamente mal. Es decir, a ninguno de los dos me refiero a habrá los que dos ver qué equipos. equipos son los Raiders, pero no pintan mal, la verdad. No es que pinten mal o no, pero los Raiders se encuentran a que van a tener un mejor jugador defensivo posible. Quiero decirte, dentro de no tengo primeras, tengo el mejor jugador defensivo posible. No es el peor día del mundo. Y para Ravens, pues tienen a Hendrickson. Por cierto, creo que Nacho está Yo creo hablando, que está en silencio. sí, yo creo que el gran beneficiado de esto es Hendrickson. Hendrickson ha sacado un contrato que no lo está ofreciendo nadie. Eso sí. Eso sí es verdad. O sea, Lo que nos pregunta Gori, Nacho, es ¿qué habría pasado si el caso Crosby se da en una tarde de draft? ¿Se asume ya. que no se puede hacer una prueba física aunque el jugador llegue con la pierna colgando? Claro, esto es No, o interesante. sea, la prueba física se tiene que hacer. Lo que muchas veces pasa es que jugadores que están a punto de ser traspasados hacen pruebas físicas antes igualmente, pero sí. Por eso muchas veces no vemos jugadores moviéndose el día del draft, porque es muy complicado dar una ronda que se está moviendo en ese momento por un jugador en activo. O sea, lo hemos visto en algunos Esto es casos. lo que, esto es lo que hablamos. Los Raiders, cuando empiezan a tener conversaciones con los equipos por Crosby, entregan unos informes médicos. El Claro, problema es que en el informe médico post que hacen los Ravens es cuando no les convence. Pero claro, para tú mover un jugador en el draft, esos informes tienes que estar muy seguro.
Porque Claro, después se monta un entiendo. trócolo importante, si no. Sí, a ver, entiendo que claro, las negociaciones por ese tipo de jugadores no son en 5 minutos. Entonces entiendo que en No. ese caso, si estás muy cerca de una negociación por una ronda alta del draft, en el momento de draft, entiendo que el jugador no tardará 4 días en pasar la prueba física, como ha sido el caso de Crosby ahora. Porque aparte, el caso de Crosby es que lo explicó Adri, lo dijo Adri muy bien el otro día, claro, cualquier traspaso que se hace antes de la agencia libre no se ejecuta hasta el día de la agencia libre, hasta el miércoles. Entonces, realmente, todos, por mucho que te hagas un traspaso el 2 de febrero o el 15 de febrero, el equipo tampoco lo anuncia hasta el 11 de marzo, porque no puede. No puede tampoco hacerlo. Entonces, entiendo que de cara a un draft sí que se puede evaluar eso mucho antes. El año de la pandemia fue muy complicado eso, porque no podías hacer pruebas Claro. físicas. Es un poco, Eh, los traspasos en el draft no se deciden en menos de 5 minutos, excepto el de David Putney, llegando a los Browns como retornador. Eh, bueno, vale. Perdón, Es referencia a verdad. la película Bueno, Draft Day. Perdón. sí, bueno, sí, también. Pero bueno, es Os he difícil, dejado por eso es planchar. difícil ver. Por eso es difícil Sí. ver jugadores moverse, incluso en esa semana. O sea, sí que ves algún movimiento no muchos, pero el lunes, el martes, pero ya la noche del jueves o la del viernes es muy difícil. Y Sobre normalmente con todo, jugadores que no salen de una operación. Que es que también este es el tema, que es que Crosby sale de una operación y grande. Sí. Entonces, pues Eh, esto en una semana del draft no puede pasar, porque si pasa en una semana del draft con un pavo al cual has operado de la rodilla, las risas pueden ser acojonantes. Por cierto, otro tema. Nos pregunta Lady Londoner que qué nos parece la idea de tener partidos desde el miércoles como quiere la NFL, porque esto es un tema que tenemos Bueno. encima de la mesa. Parece ser que la temporada 2026 va a arrancar en miércoles, sí. porque el jueves va a haber el partido de Australia, que si no me equivoco y no estoy equivocado, que ya me lío, es Rams 49ers. Sí. Y quieren que los Seattle Seahawks, actuales campeones, sean los que inauguren la temporada. Y podrían hacerlo, no sé si está confirmado, creo que no, el miércoles antes. ¿Y qué más? Sí. También la NFL quiere incluir otro miércoles partido que es el día antes de Acción de Gracias. Es decir, que esa semana de Acción de Gracias tendríamos miércoles partido, jueves partido, el viernes recuerdo que hay partido de Black Friday y el domingo. Una Y el locura. lunes. Chicos, yo no sé si es que me estoy volviendo mayor ya, pero a mí más días todavía de la semana me parecen un poco locura. ¿Que me parece un paso lógico? Sí, pero es un poco locura, la verdad. Somos Un poco too much. españoles, quiero decir, hemos vivido los actuales 10 horarios de la Liga Española. A Es nadie nos verdad. gustan. Quiero decirte, pues ya está. Esto es lo mismo, pero en versión NFL. Está muy bien lo de no, es que si todos los partidos son a horas distintas, se puede ver más. La realidad es que no ven más, te saturas más. Y encima, para los jugadores es una mierda porque jugar un miércoles es un marrón bíblico. Sí, eso Porque más es todavía. que, Por eso, es que a nivel lesiones es un chiste. hombre, de Ya, domingo a pero aparte, miércoles es imposible, o parece No, imposible. O sea, Claro, vas a pero jugar con Vice, pero claro. ya, es lo que van a hacer, sí. Los dos equipos que juegan el miércoles pues habrán descansado la semana anterior. Y técnicamente el argumento es, no, es que van a tener semana larga para la siguiente. Ya, pero si ya jugar un jueves es un quebradero de cabeza para todo el mundo, jugar un miércoles. Y que, Ya. y que otras cosas, que jugar los jueves, lo hemos visto mucho este año y lo vemos todos los años. Los resultados de los partidos que se dan los jueves suelen ser bastante extraños, en el sentido de que también, no sé hasta qué punto, incluso adultera la competición un poco. Y esto de los miércoles. ¿Sabéis a lo que me Tengo refiero? que decir, pero tengo que decir que técnicamente lo de los jueves no lo adultera, lo de los miércoles sí, por una razón muy estúpida. Los miércoles no son todos los equipos, claro. Claro, los jueves estás obligado prácticamente a jugar, o si no juegas un jueves tal, pero vas a jugar casi seguro. No, estás obligado. No, Ya, pero me refiero, hay alguien no. que va a jugar en Acción de Gracias, por tanto no van a ser los 32, sino que van a ser. ¿Sabes a qué me refiero? Que hay un cambalache ahí. Sí. Pero y que también la gente se haga la idea de que, yo creo, vamos, que no va a ser cada miércoles, que lo que ahora ha propuesto la NFL es en la primera jornada y en Acción de Del Gracias. especial de Acción de Gracias. Pero, Paco, si Navidad cae en miércoles, también se juega en miércoles. Bueno, claro, es que pasó, ¿no? Ya pasó, ya ha pasado, por eso. Es que ese es el tema. Ya pasó, ya se jugó miércoles en esa situación. A ver, el tema de la semana. Y este año Navidad cae en viernes, por cierto. Sí. Si alguien tiene pensado hacer el 24. Justo lo estaba mirando, sí. Sí, el 24 es jueves, el 31 también. Sí, claro, se han dado cuenta de que el partido de Australia no pueden ponerlo, o sea, tienen que intentar ponerlo lo antes posible porque está mucho más lejos de cualquier otra cosa que hayan jugado.
Han dicho jueves y quieren aún así respetar el hecho de que el campeón sea el que abra, pues miércoles. Un poco too much. Pero bueno, y a partir de ahí, el de Acción de Gracias, pues supongo que sí que lo harán de esa manera, porque claro, el problema es que a partir de Acción de Gracias, a partir de la semana siguiente, que ya se acaba la temporada de college, la temporada regular, ya pueden hacerse los sábados, pero durante la temporada de college está el tema de los monopolios. O sea, de septiembre al primer fin de semana de diciembre no pueden jugar ningún partido en sábado, ni en viernes. Entonces, ahí te limita mucho de cara a ese miércoles. O sea, tiene que ser un partido en el que los dos vengan a descansar porque es inviable, si no. O sea, 3 días es inviable. 3 días con desplazamiento de alguno de los dos equipos es inviable. O sea, salvo que... Bueno, es que ni aunque se saquen un Los Ángeles contra Los Ángeles o un Nueva York contra Nueva York. No. Y habrá que ver cómo lo gestionan, pero bueno, es la NFL sacando más paquetes, porque encima se sacarán de la manga que el partido del miércoles vuelve a ser de NFL Network y se vuelve a vender por otro lado, como hacen siempre. Picos o cualquiera de estos, ¿no? Sí. Y a ver cómo lo hacen, pero bueno, es un poco too much. Bueno, estaremos pendientes. Yo reitero, creo que lo del primer miércoles de la temporada no está confirmado, pero bueno, yo creo que tiene lógica. No, pero han salido los voceros oficiales a decir, se está planteando que se juegue el miércoles, que es la forma que suelen decir hay reunión de propietarios pronto, ¿verdad? Porque tienen que debatir estas reglas de los picks y todo. Sí, la semana que viene. Coincide la reunión de propietarios de NFL y NBA, ¿no? Porque la semana que viene, o esta semana, hay también de NBA. Es esta, la de NBA es esta. Bueno, Nacho, debería importarte porque... Claro, yo te quiero preguntar, Nacho, ahora con esto de la expansión... Esta conversación quiero que conste en acta que la tenemos siempre que pasa esto y Nacho siempre responde igual, pero Nacho, adelante. Es verdad, Nacho dice que te quedas con Oklahoma, ¿no? Yo no soy aficionado de Seattle, yo soy aficionado de los Seahawks. Claro, es decir, es que este debate además sale siempre con el tema de no, pero vuelve los Supersonics, por tanto Nacho es de los Supersonics, no soy de los Thunder. Ya está, no, porque va a haber mucha rivalidad, o sea, obviamente en Seattle, Twitter Seattle va a haber mucha rivalidad con los Thunder, evidentemente. O sea, eso va a pasar. Bueno, pero ya los Thunder han dicho que la historia regresa a Seattle, ¿eh? O sea que... Sí, pero igualmente sigue siendo, sí, bueno, pero el equipo se les llevaron, o sea, es lo que hay. Y bueno, yo en esta historia, Nacho, siendo yo de los Browns, en esta historia voy a muerte con los Seattle Supersonics, ¿eh? Descansen en paz los Seattle Supersonics. Una de las cosas que molaría es que cierren el círculo de la carrera de Durant. Durant jugó el primer año en sí, pero yo no sé si llega, porque empiezan en la 28-29, creo, ¿eh? No sé si llega, ¿eh? Hombre, a poco que se conserve bien y no se vuelva a partir la pierna al pobre, como jugador de rol llega. Tampoco. Ya, bueno, pues Kevin Durant jugó el primer año, ¿no? En los Suns. Sí. O sea, Durant jugó el primer año en Seattle y a Westbrook los coge Seattle, pero ya se mudan. O sea, Westbrook el primer partido ya lo juega en Oklahoma. Ya juega en Oklahoma City. O sea que... son años consecutivos. Bueno, mira, no lo había pensado y me gusta. Jeff Green también jugó en Seattle el primer año, si no me equivoco. Pero bueno, sí, parece que se va a ir la NBA 32. También he leído un poco las normas de lo que parece que va a ser la del draft de expansión. Si son así, ese equipo no gana un partido en todo el año. O sea, te dejan proteger a 8 jugadores. Te dejan proteger a 8 jugadores por equipo. O sea, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? Esto, Nacho... Tú sabes que siempre pasa algo con eso, ¿no? Que siempre esto es además siempre pasa lo mismo, que es hay algún equipo que se enajena muchísimo con las protecciones y de repente te encuentras con que un pavo que es bastante funcional a nivel NBA, no una estrella, pero bastante funcional, aparece por esporas en un equipo así. Y tú dices, coño, pero este tío sabía jugar al baloncesto. ¿Por qué no ha sido entre los 8 protegidos? Jaja. No, aquí lo que pasa es varias cosas. Nos estamos yendo por otro tema, pero bueno, nos entenderéis que estamos un poco en off-season. Uno, ya lo hablamos y lo quiero hacer durante esta off-season después del draft. Yo quiero hacer el teórico caso de cómo quedaría una expansión en la NFL, qué pasaría y qué equipo podría quedar, por ejemplo. Pero el problema en la NBA con estas 8 protecciones lo tiene Oklahoma City, el problema lo tiene Houston, porque son plantillas largas. Que son jugadores muy buenos, el 9 y el 10. Entonces, tu noveno jugador, siendo City Thunder, que tienes otras 850 rondas por haber estafado a 40 equipos en la multipropiedad esa rara que tienes con todos los general managers. O sea, se van a llevar un buen jugador de 3 equipos, pero a partir de ahí te vas a encontrar a... ¿Quieres tú a Jimmy Butler sin rodilla? Y después estarán contratos tóxicos. De hecho, ha habido una simulación de la expansión que el jugador estrella era
Michael Porter Jr., que cobra ¿Ves? 45 millones. Joder. Cero victorias. A ver, 0 no, En pero fin. es verdad que los equipos de expansión siempre son una aventura verles jugar. Una aventura no bonita. Menos No, porque- los Golden Knights. Bueno, No, pero yo me porque refería de esa NBA. esa estuvo rota. La de los Golden Knights en la NBA, en la NHL estuvo completamente rota. Pero ese podcast también lo hablamos en su momento de hacer el de explicar la expansión de los Houston Texans en su momento, Paco, que habría que hacerlo. Sí. Claro, es que los Texans se llevaron. Aparte de que escogieron muy mal, es que no tenían ninguna opción de salir bien eso el primer año. O sea. Ya lo hablaremos. cierto, Yo creo que ese podcast lo vamos a hacer. Yo os digo una cosa. Mira, yo acaba de solo te digo saltar- que pasa eso de la expansión. La línea ofensiva de ese equipo el primer año. Bueno, se ¿quién han sería- cometido crímenes de guerra menos dolorosos. ¿Quién ya lo podría ser explicaremos, el quarterback? ¿Quién podría ser el quarterback así de primera? Quarterback hay alguno. Quiero decir, quarterback alguno se quedará libre por estadística, pero líneas ofensivas. Titular, no. Podemos jugar titular uno de ninguno. nosotros. Titular ninguno, ¿eh? Pero sí. Kyler Murray y Tua Tagovailoa este año han estado libres, por ponerte un ejemplo así de gente Bueno, que pero se a ver, podría quedar el libre en tema un es mes. que la NFL, o sea, no hay que, no hacer Te garantiza expansión, el uno. te garantiza que te llevas el pick 1. Claro. Entonces, bueno, pues llegas el año que viene y escoges al quarterback que más le guste a Tancatón, ¿sabes? O sea, el quarterback es lo que hicieron en su momento, claro. Ellos llegaron y no escogieron ningún quarterback en la expansión porque se draftearon a David Carr con el pick 1, el hermano de Derek. Hostia, ojalá se eligiera así a los quarterbacks en el draft. ¿Qué ha puesto Tancatón en el 1? Échale. Pero tú échale, no lo he visto. Échale. Pero que aparte, en la NBA han dicho que les van a meter en el sorteo de la lotería del draft, que a lo mejor llega Seattle y le toca el pick 6. Tú imagínate, tienes un roster de mil y dices, no, te ha tocado el 12. Pero señor, te ha tocado el 12, mucho ánimo. Disfruta de la vida. En fin, por cierto, la NBA, que el otro día hablamos de la NFL de esto, la NBA baja la predicción del salary cap y lo deja en 165 millones, 1 millón menos de lo que se había previsto. O sea, Sí. que cuidado. ¿Sabes que son 165 son menos que el dinero muerto que tienen los Dolphins? Madre mía, este es el dato perfecto para hacer una paradita, hablar con Guillaume del draft y volver. Venga, vamos. Y en esta parte del año, como es habitual, siempre dedicamos un ratito del podcast a las preguntas únicamente y centradas en el draft. Ya sabéis que, bueno, de aquí hasta que llegue precisamente ese draft que este año es en Pittsburgh, pues va a haber cada semana temas transversales que evidentemente entroncan con el draft, pero para hablar de jugadores, para hablar de nombres más concretos, hacemos una llamada a nuestra War Room y hablamos con Álvaro, o en este caso, como esta semana, con Guillaume Boyer sobre el tema. Guillaume, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, opción de reemplazo, como siempre. No, hombre, no. No siempre eres el reemplazo, ¿eh? Muchas veces eres la primera opción, ¿eh? Ah, bueno, si me lo vendes así, Paco. Oye, un mes exacto queda para el draft. ¿Sensaciones? Sensaciones raras. Poco a poco te vas aceptando lo que es la clase. Ya incluso me llegan a gustar algún jugador. Ah, muy bien. Creo que estamos entrando en esta fase del mes pre-draft en la que empiezan los Pro Days, que hemos visto ya esta semana bastantes, en el que ya, pues bueno, hay ciertos jugadores que destacan por números, que corren bien las 40 yardas en su Pro Day y que te acabas convenciendo de que a lo mejor hay algo que sacar ahí. O sea que ya estoy en la fase que ya me estoy emocionando otra vez con el draft, Paco. Estás entrando en el efecto graduación, ¿no? Esto de que lo pasas muy mal durante todo el año en el instituto, que te quieres ir de allí, pero llegan las últimas 2 semanas, cerca de las vacaciones, que si la graduación y que no sé qué, y no te quieres ir y todo te parece maravilloso. El próximo paso es que el día 3 del draft tú estarás flipando con jugadores que salen, ¡buah, este es buenísimo! Es un poco el camino. Claro, y ya el día siguiente, pues ya la nostalgia de, es que todo era mejor cuando estábamos antes del draft. Bueno, ya veremos cómo se pasa el Tomasi Day, porque a lo mejor se nos hace bastante largo, pero... Oye, el otro día lo hablaba con Álvaro, estáis haciendo varios vídeos en la War Room, también podcast, evidentemente, bueno, podcast que se pueden ver también en vídeo, y le preguntaba a Álvaro el otro día, no sé si lo habéis hablado en la War Room, entiendo que no, ¿ha cambiado mucho la perspectiva, sobre todo de la primera ronda, ¿no? Del primer día del draft,
con todo lo que ha pasado en la agencia libre, los trades, los movimientos, o todo se mantiene más o menos igual? Yo creo que es bastante similar, ¿eh? O sea, al final, sobre todo los primeros 10-15 picks, yo creo que en este año están bastante asegurados, por lo menos el nombre de los jugadores, ya veremos el orden, pero sí que es verdad que el primer escalón de jugadores de este draft para mí es bastante claro y creo que es difícil que cambie esto con la agencia libre. Lo que yo sí que creo que va a haber bastante movimiento y sobre todo incertidumbre va a ser con el final de la primera ronda porque sí que es verdad que a lo mejor es donde más vemos que falla este draft y yo creo que puede haber como un escalafón en la que los contratos de primera ronda no te merezcan la pena para ciertos de los jugadores que va a haber en este año del draft. Ujú. Mira, algunos nombres. Por ejemplo, ya te empiezo a lanzar preguntas, como por ejemplo la de David. Dice, se habla mucho de lo polarizante que está siendo Peter Boots de cara al draft. ¿Para vosotros sería una buena opción para el 10 de Bengals o sería algo arriesgado? Peter Boots, que para situar a todo el mundo, el defensive line de Clemson. En mi mock draft de confianza, que ya sabéis que es la referencia que uso siempre, está en el 19 por los Panthers. No sé si en el 10 de los Bengals te encaja o si tú eres de los que está un poquito más abajo con él. Yo estoy bastante en el mismo rango que tu mock de confianza, pero por ejemplo, yo sé que a Álvaro le gusta mucho. Creo que es una apuesta, es un jugador que no ha tenido una trayectoria lineal en college, lo cual asusta bastante a mucha gente. Es un jugador que hace 2 años estaba proyectado para el top 10 de este draft, pero que este año ha tenido una temporada muy rara, ha cambiado mucho su cuerpo, ha bajado bastante peso. Antes jugaba más por el centro de la línea y ahora es un jugador que tiene cierta versatilidad. Y sí que es verdad que ha perdido cierta violencia en las manos, que es algo que en estos jugadores de línea defensiva interior es bastante importante y yo creo que por eso en muchos equipos no encajaría. Para mí es demasiado pensar que saldrá en el top 10, pero sí que es verdad que es una clase de línea defensiva, sobre todo en el interior, que es bastante ligera y si realmente los Bengals quieren draftear un jugador en esa posición, probablemente sea la opción que más encaje en ese pick. Unos Bengals que se han reforzado bastante ya en defensa en agencia libre, que bueno, por ahí es por donde tienen quizá el punto, ¿no? En la secundaria se han reforzado algo, también con linebackers, le falta quizá algo de rush, ¿no? Entonces puede ser un poquito la solución. Más preguntas. A ver, por ejemplo, tengo por aquí... Sí, esta pregunta. Por ejemplo, dice Rubén Sánchez, se la lanza Álvaro porque habíamos avisado que iba a estar Álvaro, pero al final no ha podido estar. Dice, pick 19 y Carolina le llegan Kenyon Sadik, Peter Boots, del que estábamos hablando, y Dylan Tieneman. Poco probable, pero podría pasar. ¿A quién escogerías? En mi opinión, y encantándome Sadik, creo que Peter Boots es más necesario. Ya que estamos hablando de nombres y que la gente también se asusta, Guillaume, esto también hay que decírselo a la gente, en la War Room no estáis haciendo programas de los 10 mejores receptores, los 10 mejores linebackers, pero se habla de nombres y se va a hablar de nombres, que la gente esté tranquila, que si escucha la War Room se van a Y, quedar con los nombres y que vamos a principales. hacer un poco de todo, o sea, que tampoco va a ser... yo creo que también hay espacio para ciertos programas más de debate y de opinión sobre temas del draft y también incluso Inside, ¿no? Un poquito. dentro de estos episodios muchas veces nombramos incluso rankings posicionales o en el caso el último episodio que subimos, hicimos básicamente un top 10 de los mejores jugadores del draft, o sea que Eso sí que es. va a haber cierto contenido de ese estilo. Por eso quería pegar el aviso porque nos lo preguntan también, pero aparte de por eso, porque yo ahora voy a decir los nombres que nos ha dicho este oyente, Rubén Sánchez, y voy a decir dónde juegan y de qué juegan, pero que si escuchan la War Room se van a enterar más fácil. Nos ha hablado en el puesto 19 de Carolina, de Peter Boots, ya lo hemos dicho, defensive line de Clemson, o quizá Edge, Kenyon Sadik, Tyren de Oregón, que está proyectado un pelín más
arriba y el otro era Tieneman, que lo tengo por aquí. Es Tieneman. safety de Oregon. Vale, pues mira, dos jugadores de Oregon, que a Tieneman yo lo tengo en segunda ronda. No lo sé. Bueno, total, ¿a ti Sí, quién te bueno, gusta de los tres para los Panthers? para los Panthers creo que es una situación rara. Para mí, Peter Woods creo que es una posición que más o menos tienen cubierta. No creo que sea lo más necesario. Creo que Sadik es muy buen jugador. Por valor o sea, por encaje de posición, probablemente lo que más valoraría para ellos sería la opción de Cineman, pero en cuanto a nivel de jugador, creo que si te llega un jugador como Kenyon Sadik, si de verdad sigues haciendo, como está haciendo los Panthers, esta apuesta por Bryce Young, creo que darle un arma como es Kenyon Sadik, que te puede solucionar muchos problemas en el juego de pase, como un receptor más y un tight end que a lo mejor no es el mejor bloqueando, pero aún así tiene un nivel bueno. Creo que puede ser muy interesante eso, tener un arma más en el juego de pase, porque creo que con solo el tener a un jugador como Macmillan no te permite desarrollar todo el potencial de un ataque. Tieneman, que por cierto, me he ido yo hacia abajo, me tenía que ir hacia arriba. Está en mi mock draft de confianza el 12 en Dallas Cowboys, ¿eh? O sea que bueno. Sadik, por curiosidad, Guillauma, ¿lo podemos encuadrar dentro de toda esta estirpe de los Tyrants que están saliendo últimamente? Entiendo que no está al nivel de un Brock Bowers, pero no sé, de este tipo Hawkinson, Laporta, este tipo de receptor, o Tyrant, o es diferente. Bueno, no es. A lo mejor. Yo creo que es bastante del estilo de Brock Bowers. Creo que no tiene el techo atlético que tiene un Brock Bowers, sobre todo porque Brock Bowers para mí lo más impresionante que tiene es la movilidad y la flexibilidad, que creo que es algo que Sadik a lo mejor tiene un pelín menos, pero sí que es verdad que es un tight end que sigue siendo, yo creo que de la media en cuanto a tamaño, y si no me Vale. equivoco estuvo en 4-4 justo por debajo en las 40 yardas, o sea que es casi un receptor que te puede jugar pegado a la línea y creo que es muy interesante por eso, por la versatilidad que le puede dar en cuanto a roles dentro de un ataque. Y sí, yo creo que te diría más el molde, más que una comparación directa, es más el de un tight end que se mueve un poquito más que el típico tight end de Iowa que imaginamos que juega en la línea, que es un Sí. bloqueador puro que luego recibe, pero yo creo que Sadik es más un receptor que sabe bloquear que lo contrario. Mira, hablando precisamente de Tyrants, Yugoplástico nos pregunta por una de las noticias que más ha trascendido esta semana, Guillauma, que es el nombre de Carson Toad. Esto te lo voy a preguntar a ti porque sí que es verdad que no tiene que ver con el draft en sí, pero me interesa tu visión, tú que has estado dentro del mundo del college. Carson Toad, para todo aquel que no lo sepa, es un jugador o exjugador de la Universidad de Notre Dame de baloncesto, que después de 5 temporadas como jugador en la universidad, porque la primera fue la del COVID y por ende tiene otro año de elegibilidad, ha jugado bastante, en su mejor temporada 13 puntos por partido y 12,4 rebotes, que es una barbaridad. Notre Dame, que no es una potencia en el mundo del baloncesto, ha sido contratado por los Colts para jugar como Tyren. Varias cosas hay que comentar aquí, Guillaume, yo creo. La primera, que esto no garantiza que vaya a estar en septiembre en el roster. Ahora los equipos hacen un montón de contrataciones y después hacen un corte que se cargan a 40 jugadores del tirón. Eso lo primero. Y después, lo que pasa en college, que es que muchos jugadores de estos, aunque ahora parece que han salido de la absoluta nada, tienen background de fútbol americano. Yo no tengo el dato de si Carson Tout ha jugado en el equipo de fútbol americano, yo entiendo que no, pero a lo mejor ha entrenado con ellos, no sé si esto se puede hacer o si es una cosa tan extraña como parece que sea. A mí, cuando lo escuché, sí que es verdad, una noticia que es llamativa, pero tampoco, o sea, no me lleve las manos a la cabeza. No, de hecho es muy interesante que lo firmen los Colts porque este año han Sí. renovado a
Mo Alie-Cox, que es probablemente la única vez que yo recuerde que este experimento salga bien, porque Mo Alie-Cox tampoco jugó fútbol americano en la universidad y creo que es un experimento interesante. No es... bueno, es un perfil físico que encaja con la posición de tight end. Normalmente lo que es las ball skills, la capacidad de recibir, es algo que traslada bastante bien del baloncesto al fútbol americano y me parece muy interesante. Creo que es una apuesta barata que no le cuesta nada a los Colts y ya tienen experiencia desarrollando este tipo de perfiles. Es muy interesante porque yo lo que he leído es que no ha jugado high school tampoco en el instituto. O sea, en high school no jugó ningún snap de fútbol americano y que yo sepa, en Correcto. principio, en la universidad no puedes entrenar con el equipo de fútbol americano, porque si no tu beca contaría como beca de fútbol americano. Por Entonces cierto, va a ser hay muy una cosa que interesante. estoy mirando en un artículo, Guillauma, un artículo que se llama literalmente jugadores de college basketball que se convirtieron en estrellas de la NFL, ¿vale? Y hay un patrón, porque los nombres que me das son Tony González, que jugó al baloncesto en la Universidad de California, me da Jimmy Graham, que jugó 4 años en la Universidad de Miami al baloncesto y solo jugó una temporada de college, Antonio Gates, que jugó en Kent State, yendo incluso al Elite 8 del March Madness que ahora se está jugando, y nunca jugó college football antes de firmar por los Chargers, y Mo Alie-Cox. Es decir, el patrón está claro. Jugadores de ese tamaño, grandes, de baloncesto, a Tyren. O sea que, fíjate, si tiene que funcionar, puede andar por ahí. El ejemplo de Antonio Gates sería, yo creo que el techo de este jugador. No creo, a ver, no creo, no sé, pero me parecería raro. Mira, de los que están actualmente en activo, que hayan jugado los dos deportes a la vez, no uno, sino los dos, está Keon Coleman, que en Michigan State jugaba baloncesto y fútbol, Sí. y Drake London en USC. Pero que solo haya jugado a uno y después Sí, es Antonio otro Gates. ejemplo, me quiere sonar que, ¿cómo se llama? Que Nuke Hopkins, que de Andre Hopkins también jugó en... Sí, eh, me sale por aquí también. pero, pero sí, es raro eso, el jugadores que no tienen ningún tipo de background en fútbol americano pasen a esto. Y yo creo que es lo que te digo, me parece un experimento que tampoco le cuesta nada a los Colts y que ya les ha salido bien con la experiencia con Mo Alie-Cox y yo creo que por ese lado puede ser interesante. Es un jugador No, y que que en la incluso Practice Squad... incluso le puede mentorizar, Guillauma, que Mo Alie-Cox puede mentorizar a este chico. O Sí, sea, y que es un jugador que puedes tener un par de años en Practice Squad para ver si funciona. O sea, no es algo que te sí, vaya a costar un agujero en el roster. correcto. El que nos preguntaba si íbamos a hacer programas del draft posición por posición era Leandro Marrero, que ya lo hemos dicho. Y Cristian Prados nos pregunta por los Saints. En el draft nos dice Cristian, ¿receptor o edge en primera ronda? ¿Cómo lo veis? O incluso cornerback. D-Lane es el que le gusta. Los Saints que, recordemos, como tienen un pick bastante bueno, el 8 en este draft, pues van a tener bastante posibilidad de elección. Aquí en mi mock draft de confianza, Guillaume, les cae Reuben Bain, que salir de un 8 con Reuben Bain. Yo lo hablaba el otro día con Álvaro. Es el jugador que quizá ha caído un poquito en las últimas semanas de esa parte alta. El resto se mantiene más o menos todo igual, pero Reuben Bain sí que ha caído un pelín. Sí, bueno, para mí Ruben Bain sigue siendo un jugador para elegir cómodamente dentro del top 5 y si te cae al 8, yo creo que puede ser un jugador muy interesante para cualquier equipo del top 10 de este draft porque para mí es un jugador que ha demostrado ser capaz de plantarle cara a líneas ofensivos que van a estar jugando en la NFL, a pesar de que sí que es verdad que tiene los brazos un pelín más cortos, pero en su tape no es algo que se vea reflejado. O sea, es un jugador que pese a ello es capaz de ser muy disruptivo, que realmente no es un jugador que gana siempre en la distancia, es un jugador que como pass rusher y como defensor de la carrera
juega muy bien cuando está en el pecho de las líneas ofensivas y no eso, separándose con los brazos. Y yo creo que si está en el 8 es un jugador a elegir. A mí me parece que Delane es muy bueno. De hecho, era su Pro Day hoy, hace un par de horas. Ha corrido muy bien y ha demostrado eso. Probablemente más capacidades atléticas en el Pro Day de las que se esperaba viendo su tape. ¿Ha tenido Pero hoy el Pro Day LSU? sí. ¿Qué tal Damián Ramos? ¿Qué tal nuestro amigo Damián Ramos? ¿Lo sabemos? ¿Qué tal lo ha hecho? Te miento si te digo No, ¿no? que he estado siguiendo mucho a los Kickers. ¿Esto se puede ver en algún sitio? Ya por pura. Yo es que estoy la verdad que siguiendo bastante el Pro Day de. Bueno, la carrera de nuestro amigo Damián Ramos al draft, a ver si llega. Pero bueno, intentaré mirarlo. Pero vaya, que sí, tú estabas con Delane, que era el cornerback de LSU. Sí, bueno, el LSU siempre tiene todos los años, aunque la temporada no haya sido muy buena, siguen teniendo varios jugadores de primero y segundo día. Y para mí Mansour Delane ha demostrado muchas cosas que no se esperaban de él. Y creo que va a ser uno de los jugadores que esté realmente en esa posición como uno de los grandes nombres dentro del top 10, porque yo creo que se esperaba que estuviera más cerca de correr en 4-5 que en 4-3-7, que creo que es lo que ha hecho. Wow. Realmente un jugador, si eliges un cornerback en el top 10, normalmente se exige que esté cerca de los 4-3-5, 4-3-8, por ahí. Y entonces, para mí, crece un poco las opciones de que salga en New Orleans y sobre todo porque también las conexiones locales, aunque no lo parezcan, favorecen mucho a la hora de elegir jugadores en el draft y aunque Delane no ha sido un jugador que ha hecho toda su carrera en LSU, sí que lleva ya casi un año allí y bueno, supongo que los Saints lo tendrán muy, muy controlado. También nos pregunta Jorge Alejandro Lome. Esta es de las complicadas, ¿eh? ¿Qué valor se puede encontrar en segunda y tercera ronda si buscas defensive tackle o linebacker? ¿Alguien que pueda ser titular en el año 1? Saludos desde México. Un saludo, Jorge Alejandro. A ver por dónde, ¿eh? Segunda y tercera ronda. Me dices que ya te empiezan a gustar algunos jugadores. ¿Por dónde puede ir un poquito el asunto? Bueno, es complicado. Linebacker en segundo día deberías poder encontrar. A mí me gusta mucho Goldey, el linebacker de Cincinnati. Me parece un jugador que está un poquito en el molde de Carson Schwarzenegger, que salió también en segunda ronda en los Sí. Browns y que ha demostrado ser un jugador muy preparado para jugar desde el día 1 en la NFL. Hay otras opciones. CJ Allen va a estar en el borde de la primera ronda. Yo creo que acabará saliendo en primera ronda, pero podría ser otro de los linebackers que está en ese segundo día. Y creo que en defensive tackle tienes muchas opciones. Al final, lo que sale en el segundo día de defensive tackle todos los años es un poco jugadores más con roles específicos y no tan completos. Creo que si realmente buscas un titular en este segundo día en la línea defensiva, a lo mejor se te quedan cortos los nombres que va a haber, porque bueno, está Domonic Orange de Iowa State, que a mí me gusta mucho, que es Vale. bueno, es un nose tackle puro, pero la realidad es esa, que vas a sacar a lo mejor un jugador que tiende más al pass rush o que es más parador de carrera, pero pensar que vas a sacar un defensive tackle que te vaya a jugar los 3 downs y que vaya a ser titularísimo en este segundo día, sobre todo en este draft, yo creo que va a ser complicado. Mm. Bueno, pues en principio yo creo que estamos, Guillaume. Bueno, tengo una pregunta más que es off topic, pero que te la voy a hacer a ti, porque nos pregunta Paddy que si creemos que Pogacar va a ganar los 5 monumentos, que para él era totalmente imposible que ganara San Remo y París-Roubaix, pero que ya no se atreve a decir nada. Ha ganado San Remo, Milan-San Remo. ¿Va a ganar Roubaix alguna vez o no? No voy a ser yo el que le diga que no. Me parece muy complicado, pero me parecía casi más complicado San Remo, o sea, que imagínate el punto en el que estamos. Y nos pregunta por un ranking por gusto de los 5 monumentos, que es para él el orden es el siguiente de mejor a peor. Roubaix, Flandes, Lombardía, San Remo, Lieja. ¿Para ti?
Para mí sería Rubé primero, ¿Vale? Sanremo segundo, tercero Lieja, cuarto Lombardía, quinto la Vuelta a Flandes. Flandes, ¿no? El Tour Y de tengo un Flandes. argumento, un take muy importante con Flandes, que es ¿Vale? que el problema que tiene es que no acaba en un sitio icónico. Que Vale. acaba en medio de una carretera en mitad de Flandes sin nada alrededor. Bueno. Oye, lo último que te voy a preguntar. ¿Has visto algo del partido este de flag football de Brady y compañía? Sí, los tweets de odio hacia Jalen Hurts y Joe Burrow. Por las dos uno porque le hizo un sack Oh. Logan Paul y el otro porque lanzó un pick six. Poco más, la verdad. Poco más, ¿no? Es ¿Y que... cómo se llama? Y Speed, el youtuber este, sí. que parece cornerback 1 de la liga, vete tú a saber por qué. Es que, Pero, Guillauma, yo vi lanzar a Tom Brady en flag y yo ya esto lo había visto, ¿eh? O sea, parecido, ¿eh? sí, sí. En la planta, además, el movimiento con la cadera. Es verdad que a él le aguantaron las piernas, pero Bueno, pero por lo es por demás. el método este de TB12, ¿sabes? Yo creo que si me Mm. pongo al Herbalife este que tiene él, Tú, no, eh, no. Te digo una cosa, Guillauma, y esto es en serio. Hablamos con los hermanos Vicente, que tenemos un podcast que no sé si has podido escuchar, entiendo que no. Y Carlos Vicente, que juega en el Birmingham, que es el equipo propiedad en parte de Tom Brady, dice que allí en el equipo siguen el plan. O sea que si tú un día quieres, hablamos con Carlos Vicente y de hecho podemos hacer hasta contenido de ponerte en este plan y nos vas contando qué tal. vale, vale. Si me hacen yo ahora que estoy entrenando ciclismo fuerte, si me hacen un método adaptado, yo me propongo Todo es como conejillo hablarlo. de Indias. Pues todo es hablarlo. Guillermo Boyer, un mes para el draft. Entramos en territorio caliente para la War Room y para todo el contenido sobre el draft aquí en el Capologis. Te voy a dejar descansar porque tenemos que seguir con el programa y con cosas. Y oye, última cosa que ya te pregunto. Dos receptores que mantienen los Seahawks hoy. Jake Bobo, que han igualado la oferta, creo que era de los Jaguars o de los Broncos, no recuerdo. Y Smith-Njigba. Todo lo que se planeaba, ¿no? Sí, y de hecho me parecen dos movimientos muy correctos. Creo que por el contrato que se esperaba por Jigba es un poco lo que se ha pagado. Al final, cuando tienes un jugador que es All Pro, básicamente lo tienes que pagar como el mejor de la historia cada vez que lo renuevas. Y el movimiento de Jake Bobo me gusta mucho porque es un jugador que necesitas tener en tu plantilla, es un jugador que lo hace muy bien en Special Teams y, un jugador que también ha dado cierto valor como receptor en la red zone. Y yo creo que va a ser muy, muy interesante ver si le dan un rol un pelín mayor, pero si sigue siendo el receptor que ha sido en Seattle todos estos años, creo que es un contrato más que merecido para él. Pues oye, Guillauma, te dejamos que descanses, que te prepares para el año que viene tienes que correr la Milán-San Remo, así que prepárate. Y oye, seguimos con el programa que hay más cositas de las que hablar, va. A ver, preguntitas. Diego del Rey, ¿podríais hablar sobre la situación de Brandon Ayuk? ¿Saldrá gratis? ¿Cuánto costaría su salario? Un saludo. Pues está libre, ¿no? Está cortado, ¿no? No, Brandon Ayuk. no, que va. ¿No? Que No, va. no, no, cortado no ¿No lo han- está. No lo han Nunca la han cortado. cortado. Ah, yo pensaba que Nunca la estaba han cortado cortado. ya. No. Pero bueno, lo cortan, No, ¿no? no. Lo único que tiene un salario de. O sea, se le redujo el salario al millón. Con todo el tema de los garantizados y, a ver, todo hace indicar que va a ser cortado. Pero de momento los 49ers no le han cortado. Ah, pues yo Y a pensaba mí que me lo estaba sorprende. cortado ya. No, no. No, no, de momento Pero no. no se ha oído absolutamente nada de él, ¿eh? Es No. Es que increíble. tampoco. Claro, tampoco. Desde que se desgarantizó y se dijo que tampoco iba a pelear nada. No sé, es que tampoco ahí se sabe si Brandon Ayuk tiene algún tipo de intención por seguir jugando al fútbol americano, sinceramente. Entonces, no sé si es un jugador de NFL, sinceramente, Brandon Ayuk en estos momentos. Todo lo que salió en el momento de que desgarantizan el contrato te tira mucho para atrás. O sea, ¿cómo puede ser que no pelees 30 millones? Que tío, 30 millones es mucho dinero, ¿eh? Para no pelearlos.
Pero una bueno, cosa muy loca. no sé. Yo soy Ya, jugador a mí- que, si yo viendo todo eso, a mí me costaría mucho ponerle algo de dinero, pero bueno. A mí la duda que me genera es si no te vas a retirar porque acabas de tirar 30 millones a la basura. Pero a su vez es que tampoco... Es decir, es todo muy absurdo lo de Ayuk. Pero Se sí, te a día de hoy escapan es jugador 30 de los millones 49ers. así, ¿eh? A día de hoy es jugador de los Ah, pues 49ers, pero claro, yo pensaba que lo había cortado ya. todo lo que han salido durante la temporada Jason Lynch y Kyle Shanahan a hablar es que no saben dónde está. Que le intentan comunicar y aquí no hay Brandon, no existe. Entonces, Madre mía. es curioso, es raro. No sé si hay un tema de abogados de por medio también para no ejecutar el Puede corte. Un tema legal ahí que tengan que ver de acabar de justificar todo lo que hicieron a la hora de anunciar todo el tema del desgarantizado, pero a día de hoy ni a Brandon Ayuk, ni sus agentes, ni los 49ers, ni nadie ha salido a decir quien nada. no se sabe nada desde que Brandon Ayuk salió en una camilla en un partido de los 49ers. Brandon Ayuk ahora Rubens, mismo es Rayo McQueen en Cars 1. ¿Dónde está Rayo McQueen? En Radiador Springs. No lo sabemos. Pues esto es lo mismo. Joder, Tomás. A ver Me si ha está encantado. flotando una carretera también. Claro, a lo mejor cuidado, es que no lo estaba valorando. Cuidado con eso. Ay. Rubén Sánchez, muy buenas. ¿Qué quarterback creéis que tienen más presión de cara a la temporada que viene? ¿CJ Stroud o Bryce Young? Dos jugadores que parece tener una carrera a la inversa. Stroud empezó su primer año siendo una barbaridad, pero va a menos y ya poco a poco mejora. Yo creo que tiene más presión Stroud porque su equipo en general es mejor. Pero los Panthers Sí. también están mejorando bastante, o sea que... Sí, no sé. pero los Panthers es un equipo que está creciendo con Bryce Young. Es decir, no estoy diciendo que Bryce Young sea mejor que CJ Stroud, pero está creciendo con Bryce Young y por lo tanto hay más esperanzas, yo creo. Y ahora mismo en Texans hay una nube negra sobre todo ese ataque, que es ¿qué carajo está pasando? ¿Por qué carajo está pasando? ¿Y es culpa de CJ Stroud? ¿Es culpa del coordinador? ¿Es culpa de haber echado al coordinador previo? ¿O qué es lo que está ocurriendo aquí? Están buscando culpable, Nacho Cervera, en Houston. Bueno, y soluciones. A ver. No sé, yo quiero ver si levanta un poco el nivel de línea ofensiva, si levanta también el nivel de Stroud. Si no lo levanta, sí que es muy. Si Houston consigue arreglar la línea ofensiva. Lo que vimos en playoff, perdón, Nacho, fue muy preocupante, ¿eh? Muy preocupante. Bueno, sí lo fue. Pero yo sé eso, si Houston debería llegar a la temporada y la línea ofensiva es decente y Stroud no deja de tener los problemas que ha tenido, sí que es una cosa para plantearse seriamente todo lo demás, pero bueno, a día de hoy está el tema así. Veremos qué tal va la temporada 26. Yo tengo bastante confianza en que si se estabiliza el ataque de los Texans a nivel línea ofensiva y de coordinador ofensivo, creo que Stroud va a volver a tener un nivel, a lo mejor no el del año rookie, pero un buen nivel. Un nivel más que suficiente para que los Texans puedan ser lo que hemos comentado antes. Pero hay que comprobarlo, por supuesto. Tengo aquí una pregunta de Ayama Aitor que nos dice: hola chicos, ahora que Daniel Jones ha vuelto a engañar a otro equipo, es la opinión de Aitor, no la nuestra, ¿podríais hacer un top 5 o top 3 de jugadores que hayan atracado a los equipos por una buena temporada? Deshaun Watson nos sirve porque los Browns son un mundo aparte, gracias. No, y Deshaun Watson no fue una temporada. O sea, hasta No, Deshaun Watson ya venía de una mala temporada. O sea... No, bueno, es que... Hasta temas, no, venía una temporada sin jugar, pero Claro. hasta temas deportivos, extradeportivos aparte, Watson había jugado bien en Houston. Luego el tema es todo lo que hay alrededor de Watson y, bueno, un nivel lamentable en los Browns después. Siempre está la historia típica del que fue portada del Madden con los Browns, ¿no? Que... Peyton Hills. Peyton Hills. Pero Peyton Hills no robó tanto One Year dinero. Wonder. Es decir, fue un One No, Year porque Wonder de no le manual, dio pero no tiempo. robó tanto dinero. Era un fullback, tampoco podía No le dio robar tiempo. mucho. Mira, voy a recurrir a la persona que más sabe de esto. Rafa Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Dónde está la persona que más sabe? Tú, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Sí. ¿De qué? ¿Qué Muy tal? bien. Bien, has estado en un concierto, ¿no? ¿Qué tal? He estado en un concierto, pero el problema no ha sido llegar tarde por el concierto, ha sido llegar tarde por llevar a una sobrina de Nacho a su casa y a una amiga suya. Y entonces, pues ya hemos perdido bastante tiempo en ello. Pero bueno, aquí estamos. Un concierto de Hakuna, además preparatorio para la Cuaresma. Muy bien. Estamos ahora en esa época del año. Hakuna Pasión, sí. Y que tengo que decir que me da muchísimo gusto ver de nuevo a Santiago Tomasi después de sus viajes futboleros, ¿no, Tomasi? Correcto. No te acostumbres, que ya se vuelve a ir mañana. Eso también es verdad.
Pero bueno, Nacho, Nacho se ha ido ahora un momento. Rafa, estamos aquí un poquito haciendo revista de todo lo que ha pasado. Te pregunto a ti por los temas que ya hemos tratado, por si quieres dar alguna opinión. Hemos tratado el trade de Jalen Waddell, la renovación de Smith-Njigba, lo de los partidos NFL el miércoles para comenzar la temporada y Acción de Gracias. Un poquito todo eso. ¿Qué opinión te genera, si es que tienes alguna? Pues De lo todo de lo que los está pasando. miércoles ya lo vivimos en aquella temporada curiosa, ¿no? Después de la pandemia, cuando estábamos todavía con restricciones, que según un partido un martes, recuerdo, ¿no? Sí, es Ahora verdad. los miércoles, bueno, la NFL, había una frase en aquella película, en Concussion, dice la NFL es propietaria de un día a la semana, que es el domingo. Ahora está intentando ocupar otros días, otros terrenos, que yo creo que es un poco demasiado, ¿no? Porque además, si a los jugadores ya no les gusta jugar en jueves, si había gente como John Madden que era muy contrario de que se jugara en jueves por respetar los periodos de descanso, de preparación de un partido de fútbol americano, pues ya lo del miércoles ya es sin lugar a dudas exagerado. Luego lo de Smith-Njigba, lo biológico. Y lo de Waddell es curioso porque la gente normalmente cuando se empieza, ¿no?, con la agencia libre, hay muchos que si no te mueves quieres decir como si lo estuvieras haciendo mal, y en el fondo yo creo que Seattle lo está haciendo también, un poco lo que está haciendo, lo que ha hecho Denver, que decía AJ Smith, aquel excelente ejecutivo de los Bills y que después construyó aquellos Chargers que no llegaron de milagro a la Super Bowl, porque un milagro se llama Tom Brady, pero con Philip Rivers, con Antonio Gates, etcétera, aquellos Chargers, él siempre decía, págale a tus jugadores, ¿no? Y quizás eso es lo que están haciendo los Broncos, ¿no? Están pagando a sus jugadores, aunque los aficionados se esperaran, aunque se esperara la prensa, pero mira, al final yo creo que han traído un wide receiver que necesitaban y que me parece que va a ser el número 1. No sé cuál será el futuro ahora de Courtland Sutton, no sé si lo mantengan como número 2 o de plano salga, pero tienen receptores jóvenes con potencial y ahora Waddell me parece que le da a ese equipo algo que necesitaban. Y por otro lado, yo creo que Peyton está contento con J.K. Dobbins y con el rookie, y entonces quizá no vaya a buscar otro running back, que ya no lo buscó prácticamente. Pensamos que iba a ir descarado por un running back top enseguida en el draft pasado y no, al final acabó con Harvey. Y bueno, no sé, es curioso esos equipos que puedes estar de acuerdo o no, pero me parece que los Broncos o que Sean Payton saben, ¿no?, hacia dónde van, o que sabe lo que él cree necesitar para hacer del equipo mejor de lo que fue el año pasado. Y ahora estábamos, Rafa, en la pregunta que nos hacía ya Maitor. Él opina que Daniel Jones ha engañado a otro equipo. Eso es lo que opina él. Que si podríamos hacer un top 3 o top 5 de jugadores que hayan atracado a los equipos por una buena temporada. Lo que pasa es que Daniel Jones sí que hay que reconocerle que empezó muy bien la temporada, ¿no? O sea, que argumentos, o sea, para realizar el atraco, entre comillas, él presentó unas buenas credenciales, ¿no? Después, ya sé que Nacho dice que no, que tal. Bueno, yo creo que si vamos a lo mismo de siempre, que no hay suficientes quarterbacks en la NFL, al final los Colts pues se han visto orillados, por así decirlo, a quedarse con Daniel Jones. Porque bueno, pero tenía un contrato. La duda es que hubiéramos hecho, ¿no? ¿Qué haces? Porque el camino de los Dolphins tampoco me parece a mí el más adecuado, por ejemplo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un gran atracador. Siempre me acuerdo de un gran atracador que se llamaba Brock Osweiler. Pero fue una vez, no, pero Osweiler fue una vez y fue un cagadón de los Texans, pero bueno, fue una vez. Pero pegó un atraco. Un momento, no fue un cagadón de los Texans. Aquí hay un tema. Sí. Me refiero, no es un cagadón solo de los Texans, no es solo de los Texans, porque alguien quería pagar lo mismo. Sí, los Broncos. Quiero decirte Broncos. que esto es lo importante de un atraco, no es que tú ataques a un equipo, es que haya más de uno implicado en ese atraco. Osweiler es uno de esos que atraco el de Russell Wilson a los Broncos y los Seahawks a los Broncos. Eso sí que fue también. Ese un fue una estafa atraco de piramidal. Russell y los Seahawks todavía están frotando las manos, ¿no? De aquello. Nacho todavía lo está disfrutando y mira que ha pasado tiempo ya. Han ganado un anillo en gran parte por eso. Hombre, pero no, lo de Daniel Jones sí, pero también entiendo un poco a los Colts, ¿no? Que por dónde, bueno, mira, los Seahawks al final, Darnold, bueno, siempre hay gente en el mercado, pero no es fácil
elegir al correcto y parecía que los Colts lo habían elegido en Daniel Jones porque empezó muy bien la temporada. Nacho no acaba de convencerle, ¿no? Creo que que no es había el visto gran uno- atracador. Uno de los atracos gordos. Lo que pasa es que tiene una buena carrera y solo atraca en su último equipo. Pero lo de Hainsworth en los Redskins fue un atraco también de proporciones, de su tamaño, básicamente. Fue un atraco importante. Sí. Bueno, sigue atracando Von Miller, ¿no? Porque decían que lo querían los Broncos y no sé, yo es un jugador que lo Bueno, veo pero ya no cobra totalmente tanto, acabado. ¿no? Ya no cobra tanto Von Miller. Bueno, Es más Hombre, un a ver. jugador que haga una Vaya. temporada buena de la nada, que cobre y se vaya. Y no vuelva. Es un poco esa la idea, ¿no? Es del que, atracador. por ejemplo, Peyton Hills nunca llegó a cobrar como tal. Entonces, Ya. no podemos llamar atracador a alguien que simplemente es que tuvo un año bonito. Es que tengo varios en la mente, pero no logro. Los tengo difuminados en la mente, pero sí que hay Yo casos. es que ¿eh? todos los que creo que podrían ser considerados como atracadores son peña con problemas extradeportivos que salieron después. Entonces, claro, técnicamente no es que sean atracadores, es que son pues, fichajes por mala gestión de los equipos y mala praxis. Jamal O sea, Adams. Brandon Ayuk, por ejemplo. Jamal Adams pues, sí puede ser una buena estafa piramidal, ¿eh? Llamada fue un muy mal traspaso, un muy mal contrato. Peor contrato que traspaso. Pero Correcto. Bueno, mira, Müller nos dice, me preocupa un poco lo que hace el general manager de los Chargers. Tenía presupuesto para tocar muchas necesidades y nos encontramos con movimientos que no acaban de ilusionar y dejan ir a jugadores que estaban en plantilla que la mejoraban. ¿Os preocupa lo de los Chargers, Nacho? ¿Tú que eras uno de los que lo tenía muy arriba? yo pensaba que lo iban a plantear de manera diferente. Al final, como otros equipos de la liga, han ido mucho a acumular rondas del draft, rondas compensatorias del draft de 2027. O sea, es otro equipo que tiene ahora mismo 2 o 3, si no estoy equivocado. Entonces, sorprende. Tienen una, pero es una cuarta de Owe. Y sorprende. Sé que han estado en conversaciones por algún traspaso, tenían mucho dinero por gastar en esta temporada y de momento no se han movido mucho en ese sentido. Vamos a ver de cara al draft, pero yo me esperaba otra cosa, sí, completamente con los Chargers. Típico equipo, Rafa, yo lo he dicho antes en la ¿Ya primera no los parte. tienes favoritos, Nacho, o todavía los tienes favoritos? Bueno, un equipo que puede estar ahí, sí, sí. Pero bueno, lo hablábamos antes con los Broncos, lo hablábamos antes con los Texans, con algún equipo más que bueno, vamos a ver de cara a esa temporada, pero yo creo que los Chargers es un equipo incompleto a día de hoy. Y a ver este próximo mes que queda hasta el draft si llegan a escoger en primera ronda o no, por ejemplo. Están a un AJ Brown, Rafa, de volver a tenerlos todos muy arriba a los Chargers. Pero es que los Chargers no necesitan un AJ Brown. Sí, sí lo necesitan, pero no es una de las 5 prioridades del equipo. Claro. Es verdad que Bueno, pero Brown es que lo de la línea- de lo de left la guard, línea de left tiene- guard va a jugar muy bien, ¿eh? Bueno, Claro. pero lo es de que la Brown- línea tiene mucho que ver con las lesiones también, ¿eh? Si recuperan a todo el Bueno. mundo. Ya, pero ahí hay un tema que yo siempre digo. Uno, si hay lesiones en esa línea, pues las lesiones en línea no suelen ser fáciles de recuperar. Y segundo, más importante, ¿cuánto de malos son tus suplentes? Porque la respuesta con Chargers son mucho. Bueno, Ya, Entonces, eso es un tema. como la mayoría de equipos, ¿eh? Ya, pero esto es como todo. Sí, han Si tu equipo se traído lesiona de a forma Cole- habitual, Han traído a Cole Strange. Los dos tackles son muy buenos. El problema es que la temporada pasada uno no jugó y el otro no sé si jugó la mitad de los partidos o menos. Entonces, yo creo que Ilimitado. también ahí han mejorado, me parece, y yo creo que Nacho está de acuerdo con el coordinador de ataque. Yo creo que el año pasado tuvieron muchos problemas en el juego de ataque. Es un ataque que tenía que haber dado más. Sobre todo que tenía que haber cambiado un poco la manera de funcionar al no tener línea. Entonces, yo creo que sí que tiene un equipo a tener en cuenta, ¿no? Va a ser muy interesante. De nuevo, siempre decimos que va a ser muy interesante el oeste de la americana. Luego no lo acaba siendo tanto, pero siempre a priori decimos que va a ser muy interesante. Sí. Oye, Rafa, me da pena porque has llegado un poquito tarde porque vamos ya con el off-topic, pero bueno, también aquí yo creo que tenemos cosas que aportar. Nos pregunta Alberto López que oí algún día que comentamos que Nacho hace el cubo de Rubik, que pregunta para ti, ¿haces speed cubing? ¿Qué tiempos manejas? ¿Y qué método de resolución usas? Gracias. De hecho, Nacho, Nacho, si no me hazte equivoco, uno lo tienes por rápido ahí, ¿no? ahora. Hazte uno rápido ahora. Lo tienes Toma, ahí, si ¿no? toma tiempo. Sí, lo tengo aquí. No, pero si lo tiene A hecho, ver. lo tiene resuelto. Bueno, ya, pero... a ver, deshacerlo tampoco es que sea muy difícil. No, la verdad que no. No he hecho un cubo de Rubik en mi vida. ¿No? Muy bien. Pues en torno a unos 30 segundos, a veces menos.
Y no sé, creo que es el Friedrich, El pero cubo- no el complejo, no el que hacen cuando baten el récord. Cuando baten récord es una locura. Pero mi Yo el pregunta, cubo de Nacho, es, Rubik ¿lo lo conseguí aprender. resuelves? Sí, dale. Yo me tardé más de 10 años en hacerlo, pero lo hice por mi cuenta, o sea, sin que nadie me diera tips de qué hacer ni nada. Bueno, al final solo lo sé hacer si me queda la última cruz de una manera, si no tengo que intentar girarla hasta que me queda la manera en que sé y entonces puedo acabarlo. Aún así me tardo como, o sea, mi récord son 7 minutos, me parece, ¿no? Nacho creo que lo hace en 7 segundos. Pero Nacho, mi pregunta es, claro, 30 segundos porque tú mismo te lo desordenas y sabes cómo lo has hecho, ¿no? No. Paco, tú te lo desordenas como, es decir, te lo desordenas de forma aleatoria, no vas a decidir, no, me lo desordeno de tal forma para hacerlo más rápido. Cuando lo Paco piensa que lo desordenas y haces 4 giros a la izquierda, 3 a la derecha, 2 Mira, Paco, mira. Claro. Hago así. Mira qué rápido, Ya está, ¡Hola! no tengo perfecta. Lo he hecho en 0,5 segundos. O sea, Sí, claro. no, el tema es que o sea, hay un método que es el Friedrich, que es, pues eso, si vas rápido tardas unos 15, 20 segundos, depende de la suerte que tengas, también con lo que te toque. Pero los que hacen récords es que básicamente miran el cubo y ya saben, hay como 85 maneras diferentes de resolverlo y cuando están en el cubo ya saben si pueden batir el récord o no. Y bueno, tienes que tener demasiadas neuronas libres para aprenderte todo eso. La gente que no las tengo. tenemos otros quehaceres no da. Sí, Vale. no nos podemos Pero dedicar que hayas profesionalmente. Sí. No nos podemos dedicar profesionalmente al cubo de Rubik, que es una cuestión difícil, pero No da, lo que hay. no da dinero. Es como la petanca. Esta pregunta iba dedicada más a Nacho. La siguiente pregunta, la de Esteban García, va más dedicada a Tomasi y a un servidor. Dice, Esteban García nos manda una foto, ¿vale? Y nos dice, partiendo de esta foto, cuando salen de noche o cuando lo hacían, ¿les gusta volver antes del amanecer o con el sol ya habiendo salido? Esta pregunta, Tomasi, yo tengo claro que antes de que amanezca, la verdad. Porque amanecer es como que, ¡buah! Me da una pereza ya. A ver, cuando amaneces suele ser que la noche se ha complicado mucho, todo se ha dicho, dependiendo de la época del año, obviamente, porque esto también es importante valorar que si te amanece en invierno se te ha complicado mucho más que si amanece en verano. No, al revés. Una cuestión científica, no. En invierno amanece antes. Depende del horario en el que estemos. Es decir, el sol sale a las 8 de la mañana, 7 con el cambio horario, o si estás en verano. En Barcelona estamos más al este que sale antes. Claro. Pero la cuestión para mí, esto ya es filosofía, pero las mejores noches de mi vida han sido siempre llegando a casa una hora antes de que saliera el sol. Dando un poco igual qué hora saliera. Entonces, ese es mi concepto, es ese. Yo es que prefiero. Yo nunca he sido de after. Si la pregunta es esa, yo nunca he sido de after. Tomás sí, pero yo no. No, yo llegar antes de que se acabe el Thursday night. Yo cogí una costumbre, ahora ya es que es algo menos, ¿no? Pero cogí una costumbre que es de los primeros metros aquí en Barcelona, que ya está empezando a amanecer, pero todavía no es de día. Esa es la hora buena, la verdad. Depende también de dónde salgas y a cuándo salgas de casa, pero el concepto tiene que ser o primer metro o que el paseo no haga el suficiente calor como para morirse. Correcto. Por cierto, tengo aquí una cosa de Juanín McNuere. Y es mucho peor en Madrid, porque en Madrid, o sea, en Barcelona el sábado, el metro está abierto toda la noche. Sí. En Madrid no. Correcto. En Madrid creo que además el sábado, o sea, el domingo abre más tarde. En Madrid si tienes que sobrevivir a primer metro, tienes que llegar a las 6 de la mañana. Es tu concepto vital. 6 de la mañana, en cambio en Barcelona creo que es 5. Yo me acuerdo saliendo de Dazón que tenía que esperarme si el Sunday night tardaba, o sea, acababa rápido, tenía que esperarme a que abriera el primer metro. Pero bueno. Correcto. Sí. Qué recuerdos, qué lejano parece ya, ¿eh? Hace solo 2 meses o 3. O sea, Esteban nos pregunta sobre las salidas nocturnas y lo unimos a las retransmisiones. Es verdad, si salimos de Dazón de narrar la NFL de noche. Que tengo por aquí una pregunta de Juanín McNuere, que yo creo que no es para ahora, pero sí para dejar constancia que lo tenemos bien. Los drafts de los Green Bay Packers, nos pregunta por ellos, sobre todo con Gutekunst, que es para hacérselos mirar. Tenemos aquí de escuchante, que no lo estáis viendo, ni lo estáis escuchando, a Adri Cobo, que creo que es un hombre que podría hablarnos de esto. O sea, que felicidades a Adri Cobo, porque por estar aquí te vas a comer un especial de elige a los 8 drafts de Gutekunst favoritos. Disfrútalos, porque además Adri, para el que no lo sepa, es muy fan de los drafts de Gutekunst. Le han gustado siempre muchísimo. Siempre hablamos de
rush focus, ¿no? Que están los drafts de los Packers. Y es verdad que muchas veces cogen jugadores que no son titulares ni el primer año, a veces ni el segundo. Entonces, que cuesta mucho. No, no, y lo de para elegir un receptor 2 son maravillosos, ¿eh? El 1 ya les cuesta. Pero receptor Bueno, 2 eligen que Claro, da gusto. pero claro, tampoco han gastado una ronda. Se han gastado segundas, han gastado una cuarta en dubs. Estoy viendo que la lista el año pasado Bueno, Golden. pero bueno, Matthew vamos a dejar Golden, un poco- Sí, Bueno, pero es el primero en un vamos a Garrett dejarle un siglo. poco de Wilson, tiempo a ¿eh? Golden. Vamos a dejarle No, un Garrett poco de Wilson tiempo a no, siempre Golden, lo que lleva- confundo. ¿Es Garrett Wilson o cuál es? No, Garrett Wilson es el de Jets. Es que los confundo. Tengo Uh, un toque. ¿A cuál Lo te confundo refieres? a Garrett Wilson con el otro que draftearon en primera ronda, hombre. Ellos no han draftado nunca más en primera ronda. Un Sí, receptor. un par de años ellos, draftearon- ellos les da No. miedo. Si leen primera ronda y receptor, les da miedo y dicen que se niegan. si llevan- Es una cuestión. Llevan más de 20 años respetable. Christian en Watson. primera ronda. Christian Watson Watson. en su momento, Jaden Reed, pero bueno, sí, tampoco ha draftado tan mal. Al final, Love o Kraft no han sido Pro Bowlers, pero son jugadores muy buenos. Zach Tom también es un jugador de nivel Pro Bowler, aunque no lo haya sido. No sé. Luego había otros Yo jugadores creo que es un han hecho equipo bien. que draftea Vanessa. bien, ¿no? Draftea discreto, pero draftea bien, yo diría. Las primeras Sí. rondas son dudosas, ¿eh? Bueno, que hay veces Bueno, que es también closer. no drafteaban lo que su afición quería, ¿no? O sea, veías mucho persona de Wisconsin frustrada el jueves, pero si lo vemos a posteriori, me parece que no, ¿Verdad que que no lo han hecho tan mal. Dice Adri Cobo, ¿no? Que Gut es el mejor de la tercera ronda en adelante. Sí, Sí, verdad pero que, es que- lo que decía Tomás, si un equipo que estaba tan cerca de ganar, el hecho de hacer de manera consecutiva Eric Stokes, Quay Walker, Devonte Wyatt, Lucas Van Ness, Jordan Morgan, pues a lo mejor por eso se han quedado también. Sí, cortito. es cierto. Y además cuando todo el mundo en la época de Rodgers pedía un wide receiver y no se le concedió, ¿no? Y Y draftearon que un quarterback. quizá tenían más sentido, ¿no? No, ya no digo por el tema del quarterback de Jordan Love, al año siguiente tampoco, bueno, o sea que el año tuvieron a No. Justin Jefferson, ¿no? Pero bueno. y al Que- año siguiente te gastaste una tercera en un receptor, ni una primera ni una segunda, quiero decir. Es Sí, que se pero bueno, tomaron decisiones. a Mari Rodgers es el que peor les ha salido con mucha diferencia. Ya, pero Sí me que es refiero, que ni cierto, siquiera fuiste elegido. ahora fueron por Matthew Golden, ¿no? Por un receptor. Sí que tienen grandes selecciones en rondas bajas, porque por ejemplo Kraft es uno de los mejores tight ends de la NFL. Y fue el segundo tight end que draftearon en ese draft, ¿no? Por Sí. detrás de Mosley. En fin, las preguntas de David Sevillano, si os parece bien con las que vamos a cerrar, aunque tengo una cosa que acabo de ver en el perfil de Twitter de Nacho Cervera que le tengo que preguntar, que no se me olvide. La pregunta, o las preguntas de David Sevillano, como Falcons no tiene primera ronda este año, la tienen los Rams, ¿qué franquicia hará la falconada en primera ronda? Esta es buena. Me duele que se considere una falconada algo que han hecho tradicionalmente los Browns. ¿Vale? Basta ya. Sí, los No, hombre. Falcons los dos últimos Nah. años lo han hecho, pero el trabajo social de liarla es de que los que draftearon a Johnny Manziel en primera ronda. No, los van a hacer los Raiders. Los Raiders. Los Bueno, Raiders no, van a solo coger a tienen el número Mendoza uno, y ya no. está. Si no Es decir, tiene opciones. complicación Los de los Raiders Browns- es imposible liarla. Tomás, sí, los Browns van a salir del día 1 del draft con un offensive tackle y un cornerback y yo me voy a ir a dormir, pues ni fu ni fa. pero A ver habrá- los habrá Jets, cositas. ¿no? Tranquilito, ¿no? A ver los Jets. Hombre, También yo puede si ser. los Jets cogen a Ty Simpson, yo me voy feliz a la cama, honestamente. No, pero si nos cogen a Arbel Reese. No, pero cuidado Luego. los Cardinals en el 3, ¿eh? Cuidado los Cardinals en el 3, Bueno. cuidadito. Hombre, Habrá que ver. A ver qué por pasa. Álvaro, ojalá sean los Cardinals, los nuevos Falcons. Es decir, creo que Álvaro se lo merece y que necesita disfrutar de esa experiencia vital tan bonita. ¿Quién es el quarterback ahora mismo de Ravens? De Arizona. Brissett y Minshew. Una Correcto. magnífica pareja de quarterbacks. Entre dos no Parecen hacen de uno. una película del oeste casi, ¿no? Sí, Parece Sin Perdón, ¿no? Minshew y Brissett. En fin, Nomás Sin ¿qué Perdón. jugador cogerá Ravens porque otros hayan decidido pasar de dicho jugador? No lo sé, porque esto que empezaba a convertirse en mito, ¿no? Porque Mike Green creo que no ha sido una gran selección, Bueno. ¿no? Por ejemplo. Tienen el 14 Bueno. los Ravens este año, ¿eh? a Max Crosby. Creo que van a elegir a Max Crosby. Es una decisión que han tomado Les va a ahora caer, que- mira, les va a caer un Reuben Bain en el 14 que os vais a acordar de mí. A ver si les llega Joanne, el de Penn State.
Es que el tema de la línea no es fácil, más allá de eso. Ruben Bain, que se está hablando, si lo decías tú, al final sí. Sí. O sea, se está hablando mucho tiempo que si top 5, que si top 7, ya lo empiezas a ver en algunos lados top 10, los Ravens tienen el 13, ojo no les llegue. 14, ¿no? Muy bien, 14. Paco, Rubén 14. Bain, me parece 14, bien. ¿no? Me Tiene parece 14, buena sí. decisión. No sé, ¿Qué por ahí por jugador el- de Georgia, ¿qué jugador de Georgia caerá hasta Filadelfia? O hasta Denver. porque A Denver ya bueno, ninguno, pero... tackles tienen, pero Freeling les podría valer también. O sea, el de Georgia, justamente. Freeling va a o sea, salir antes, creo yo. Bueno, probablemente. Mira, a Ty Simpson se lo dan a Arizona, pero en la segunda ronda. En mi hombre, a ver, es que marcador de eso confianza, tiene sentido. No mucho, pero tiene en el sentido. 34. En fin, y la última pregunta. ¿Tenemos culebrón AJ Brown? Dice David Sevillano. De momento, culebrón no hay. De A ver el momento día no. del draft. A ver el día del draft. Es que yo creo que no va a ser culebrón. Quiero decir, creo que el concepto que tiene en Filadelfia, que tiene el propio Brown, es si salgo bien y si no también. Es decir, no va a haber un drama de me quiero ir, estoy descontento, esto es una mierda. Curioso, Entonces- AJ Brown que fuera, ¿no? Fuera cambiado, fuera realizado un tradeado, sería el verbo, ¿no? Por segunda vez en su historia en un draft. En el draft. Yo lo que debo decir es que confío mucho en el reparto de contenido de la NFL. Es decir, cada lunes te trae una noticia de estas para que podamos rellenar el podcast. Una tiene que ser AJ Brown en alguna de estas semanas. O sea que ya le mandaré un mensajito al señor NFL para que nos dé algo. Vale. Y por último, lo que decía, Nacho, me he puesto a mirar tu Twitter por una cosa. El Leicester fatal, ¿eh? Os vais a tercera, ¿eh? ¿Ah, sí? Pinta No, fatal, sí. 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 Joder. Pinta fatal. Es lo que hay cuando la propiedad es un desastre últimamente. No sé. La verdad que llevo tiempo sin seguir muchísimo al Leicester y vaya desastre, sí. No tanto como la del Tottenham, pero... Claro, es que No es lo del Tottenham, pero... Porque no eran las mismas expectativas, pero qué barbaridad, sí. El que va volando es el Sunderland, ¿eh? Otra vez, ¿eh? No vais a llegar a Europa, Tomás, Claro pero está. por poco. Hombre, no vamos a llegar a Europa porque estamos jugando. Quiero decir, está muy bien ganar el derby, pero en el derby estamos jugando con 12 jugadores del primer equipo. No había más. No había más. En una, sanos, ya temporada está. en una temporada sin Copa África, a lo mejor habríais llegado a Europa, ¿eh? No. ¿Y no te ves, Sí. Tomás, un jueves ahí jugando en la conference o algo? Yo, a ver, esto es como todo. Paco ya nos da por eliminados. Estamos a 3 puntos. A ver, una pregunta off topic. Shamrock Rovers contra Sunderland, eliminatoria Uf, de Sunderland. conference. Sunderland. Sunderland. No, la pregunta es otra. La pregunta No, es ya me ha final, contestado. final de la Europa League el año que viene, 2027. Final de la Europa League, cuidado. Es decir, Espérate. vale. Sí, Espérate. Sunderland, Atlético de Madrid. Esa es la pregunta. Si el Atleti está jugando la Europa League, yo ya estoy enfadado de por sí. Quiero decirte, ¿vale? Es decir, este concepto vital es importante. Bueno, tú fuiste a una final de la Europa League del Atlético de Sí, Madrid. en otra época del Atlético de Madrid donde caías de Champions a Europa League, por tanto Bueno, era una opción vital. donde ganabas ligas. Ahora ya no las ganas. Es verdad. También es verdad que quedando 27 Pero no has respondido, puntos, ¿eh? No has respondido, ¿eh? Quedan 27 puntos de liga y le llevan 13 al siguiente, ¿eh? O sea, eso sería un fracaso. Claro, eso no Vale. sería un fracaso, no Próxima sería el desastre del temporada. siglo. Próxima temporada, duelo en el Sardinero. Racing de Santander, Atlético de Madrid. El Atleti. No, y en la pregunta Pago también es el Atleti. En eso no hay debate. Vale, me quedo ahí. ¿Dónde es la final de la conferencia el año que viene? A ver dónde va a jugar el Es que- Sunderland. A ver. También tengo que decir, la temporada del Sunderland es una broma, todo lo que está pasando, porque no tiene sentido. Y el Newcastle, pues un abrazo fuerte, porque la semana que llevan no fue la de Sonia ni peor enemigo. Estambul. Es decir, a ellos sí, pero. Joder. Joder. A Tomás, Turquía, ¿eh? Eso es. ¿Qué tal te suena el Vodafone Park de Estambul? Muy bonito, ¿no? Además, Turquía en esa época del año está precioso. El Vodafone Park no es el mismo que el Besiktas Park. ¿Cuál es el Sí. Vodafone Park de Estambul? ¿Quién juega en el Es en Vodafone el Park? estadio del Besiktas, sí. No, es Pues peor. entonces- Se juega, a ver, un momento. Se juega en el estadio del Besiktas siempre y cuando el nuevo estadio de Ankara no esté construido. Claro, es que te iba a decir este año la Europa League es en Joder. es en el estadio del Besiktas ya. Correcto. Entonces el tema es ese. La final de la conferencia se jugará en Estambul siempre y cuando el estadio de Ankara, que creo que no tiene nombre, o si tiene nombre no me lo sé, el nuevo estadio que están en construcción no acaba. La El de este Ankara año. Messi. En La- fin, la de este año es en El Leipzig. Es buen sitio. Em,
Bueno, Pues lo vamos a dejar por aquí, si os llega- parece bien, chicos. Sí. ¿No? Espero que hayáis disfrutado todos. Tomasi, disfruta en República Checa. Podemos decir el Gracias. destino, ¿no? No pasa nada. ¿no? Sí, sí, sí. República Checa ¿Y qué vas? y. Sí, ¿Cómo Irlanda. es que has escogido República Checa? Buah, Bueno, que te lo cuente, que te lo cuente. juega cierta selección el jueves allí. Ah, El paso al Mundial, ¿eh? España. O sea, si tenemos sí. No, alguno España, que esté España ya por- está clasificada por suerte, quiero decir. Lo que nos faltaba es jugar repesca a estas Pero alturas de la vida. es repesca, Tomasi, es repesca. Es repesca, es repesca. ¿Y Primer es a partido partido. único? Sí, primer partido es contra República Checa, en República Checa. Quien gane pasa. ¿Tienes entrada? No. Hoy va. Quien gane pasa y si ganas ese partido, juegas la final de la repesca. ¿Contra? Que sería contra el ganador de Dinamarca o Macedonia del Norte. Si la La gana. Sí. Quien la gane entre República Checa e Irlanda juega en casa. Es decir, o Chequia tiene Hay un dos chico partidos en del casa seguidos, Málaga, ¿no? Aaron Ochoa, Correcto. convocado con la sub-21, ¿no? Sí. Su Ah, sí. madre es Mira. de Dublín. Entre, Lo que- entre lo eso que y aprende uno. Anselmo García Magnulti, posiblemente los dos jugadores con nombre más español de la historia de Irlanda, la verdad. Magnífico. Pues Bueno, oye, pásalo bien, Tomasi. Nacho, pásalo Gracias. bien de vuelta en casa después de unos días de intenso trabajo. Rafa, descansa tú también después de un intenso concierto. Y nos vemos con más la semana que viene. Tomasi no estará la semana que viene, pero bueno, Perfecto. te pediré un videíto desde Irlanda, Tomasi. Vale, que te lo mandes otra cosa, pero yo lo intentaré. Te lo pido con tiempo, no te preocupes. Pues Yo la semana que aquí viene estaremos para- solo estaré en Barcelona el lunes. Todos los demás días en Madrid. Que hay, ¿Y hay eso? ¿Pero qué os jornada pasa que viajáis todos? intersemanal de la Liga Hypermotion. Hay jornada intersemanal. Yo narro esta semana, Rafa, el Mundialito Sub-12 de la Liga FC Futures. Ah, o sea, conozco más gente que lo narra en inglés y en castellano. Juega el hijo, Yo no. juega el hijo de Casillas, juega Martín Casillas en el Madrid. Martín ¿Os acordáis de Casillas. aquella publicación de Instagram que Casillas se enfadó tanto, Martín Sí, Casillas y todo el sí, rollo? sí, sí. Pues ya su hijo juega en la Sub-12, tío. Es increíble. Pero en fin, y Ujú. había otro hijo más, el hijo de quién, no me acuerdo. Pero vi el apellido y digo, fíjate, también el hijo de Balboa, es verdad. Pues, oye, que lo dejamos por aquí, no quiero decir nada más. Hasta la semana que viene. Rafa, Nacho, Tomasi, también Guillermo que ha estado en parte del Adiós. programa. Gracias, hasta la próxima. Chao.